Ok. Egunon, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí en las Jornadas Nacionales de Defensa del Derecho a la Competencia, que tienen lugar en Bilbao, que es mi ciudad de nacimiento. Y como buena vasca tengo que decir que soy de Bilbao y he crecido aquí y, por supuesto, encantada de estar de vuelta aquí. Me gustaría agradecer también a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, por haber optado por Bilbao para organizar estas jornadas y, como no, a Ainara Erce, la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, y también a Enara Venturini por la invitación para organizar este panel y, por supuesto, también a nuestros panelistas que han dedicado mucho esfuerzo y mucho entusiasmo para preparar este panel. Mi nombre es Salomé Cisnel de Ugarte y bueno, voy a ser la moderadora hoy en este panel, pero en mi vida diaria soy abogada especializada en Derecho de la Competencia y también, para que quede claro, soy también asesora no gubernamental de la Comisión Europea en materia precisamente de fusiones, con lo cual las alusiones, los comentarios del comisario Joaquín Almunia los voy a tener en cuenta en las discusiones que van a tener lugar dentro de poco en Taiwán con todas las autoridades de la competencia mundiales. En mi práctica diaria, y lo explico brevemente porque creo que tiene un impacto en lo que es el tema de nuestra discusión, el tema de nuestro panel, que es el impacto del derecho a la competencia en el sector de la energía, toco básicamente todo el campo o las distintas áreas de derecho a la competencia, empezando por fusiones, adquisiciones, alianzas, el control de concentraciones, la necesidad de ofrecer remedios y medidas para poder permitir una concentración que vaya adelante, pero también tocamos asuntos relativos a lo que es la conducta, o sea, las fusiones intentan, o el marco jurídico relativo a la revisión de fusiones intenta controlar el impacto en la estructura del mercado. Pero el artículo 101, el artículo 102 tratan más de las conductas, de evitar que haya conductas restrictivas de la competencia, evitar que haya colusiones, fijación de precios, distribución de mercado, conductas que, en definitiva, no permitirían la competencia en el mercado y que evitan que haya una posible eficiencia y juego entre los distintos operadores. También tocamos ayudas de Estado, que en el ámbito de la energía es muy importante, puesto que hay muchos proyectos de gran envergadura que requieren un control de ayuda de Estado y es una competencia que recae en la Comisión Europea y en general se tiene lugar en Bruselas. Y en último término tenemos un nuevo instrumento, también el comisario Almunia se ha referido brevemente, que se llama el Reglamento de Subvenciones Extranjeras, que bueno, es relativamente nuevo y estamos todavía experimentando, viendo cómo se puede aplicar y hasta qué punto es realmente efectivo, ¿no? Es un reglamento que trata de verificar el impacto de las posibles subvenciones de terceros estados, tipo fundamentalmente China o incluso Estados Unidos, en el mercado interior. Y bueno, no sé si yo soy tan... el comisario Almunia tenía sus ideas muy claras. Yo creo que puede ser también un mecanismo beneficioso para poder fomentar la competencia y permitir una competencia en los mismos términos en Europa, ¿no? Y bueno, en este contexto realmente, este es el clásico trabajo de abogado de Derecho a la Competencia en Bruselas, también naturalmente en España, pero que tiene lugar en el sector de la energía en particular. Y creo que estamos en un momento crítico, en un momento crucial en el sector energético. Y también lo ha dicho el comisario Almunia, también se ha referido brevemente la presidenta Cani Fernández y Ainara Erce. Efectivamente, estamos en un momento con una transición energética en pleno desarrollo, una creciente demanda de fuentes renovables y una presión global para reducir las tensiones y para reducir las emisiones de carbono.
Un contexto en el cual la competencia y la regulación tienen que jugar un papel vital. Tiene que haber una relación entre ambos ámbitos, pero que también conlleva un coste y conlleva una serie de desafíos, que es lo que vamos a discutir hoy en este panel. Y voy a empezar a presentar nuestros panelistas, que son evidentemente pioneros también en sus áreas y trabajan en empresas que son líderes en el sector energético y empresas que además, y me orgullece decirlo, con claras raíces vascas. Empezando a mi derecha con José Ignacio Zudaire. José Ignacio es adjunto al consejero delegado de Petronor y consejero de Petronor. José Ignacio es toda una institución en el País Vasco y a nivel nacional. Creo que no necesita ningún tipo de introducción, ningún tipo de presentación, pero sí decir que tiene un perfil muy ligado al sector energético, además de sus cargos en Petronor. Es consejero de Repsol Consumer Centric, es director general y consejero en Zabalgarbi, que es un plan de incineración de residuos urbanos, y también es presidente del Corredor Vasco de Hidrógeno y presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao. Tiene además una dilatada carrera en el sector público, habiendo ocupado distintos puestos en el Gobierno vasco en términos de innovación y energía. Ha sido vicepresidente del Ente Vasco de Energía, vicepresidente de la Sociedad para la Promoción Industrial, vicepresidente primero de Naturgas Energía, en fin, que tiene una dilatada carrera en este sector y evidentemente nos va a poder dar unas perspectivas muy interesantes. En segundo lugar, tenemos a Miguel Domingo Oslé. Miguel es director general de Sener Renewable Investments, es ingeniero industrial mecánico y ha desarrollado toda su carrera en Sener. Ha ocupado distintos puestos, ha tocado distintas áreas, o sea, no solamente energías renovables, como es ahora mismo, sino también ha trabajado en el sector aeroespacial. Y hoy en día, en tanto que director general de Sener Renewable Investment, se encarga de la identificación y desarrollo de oportunidades en energías renovables. Bajo su liderazgo, la compañía Sener ha impulsado proyectos muy innovadores en energía solar, eólica marina y almacenamiento de energía, y estamos encantados de tenerte y poder aprender más de todos estos proyectos. En tercer lugar, tenemos a Pachi Calleja Mediano. Pachi es director de regulación en Iberdrola España y Pachi también es muy conocido a nivel nacional, es de Bilbao, pero trabaja en Madrid y es responsable del impacto de la regulación en Iberdrola. Pachi es asimismo y sigue siendo una figura clave en la promoción de la integración de las energías renovables en nuestro país, un tema que es a nivel nacional, pero también a nivel europeo fundamental, y lo ha dicho también el comisario Almunia, y destaca su labor en la promoción y en la modernización de las redes eléctricas y en la implementación de tecnologías avanzadas como los contadores inteligentes. Pachi es, asimismo, un profesional de reconocido prestigio en el sector energético, le conocemos todos, y su trabajo realmente ha sido fundamental para posicionar España como un ejemplo de transición energética. Y en último término tenemos a Irache Olavarri Basarrate, es directora global de comunicación y marketing en Ingeteam. Irache es también ingeniera como Miguel y lleva más de 20 años trabajando para Ingeteam y ha cubierto también distintos puestos durante todo este tiempo. Su experiencia abarca ventas, marketing o comunicación en las industrias de energía y marina. Ha trabajado en la división de tracción, en la división de energía y también en la división de marina y puertos. Desde 2023, Irache es directora de comunicación y marketing a nivel mundial. Y con todo ello, este es nuestro panel que nos va a permitir analizar y ver cuál es el impacto del derecho a la competencia, de las políticas de competencia en la estrategia empresarial de cada una de estas empresas, ver también un poco cuáles son los retos, cuáles son las barreras que están viendo y qué oportunidades tenemos. En definitiva, vamos a tratar de visualizar lo que es el futuro del sector energético, que no solo, y a través del derecho a la competencia que busca
un sector competitivo, pero también un sector más verde, más asequible y más sostenible. Con todo ello, voy a dar primero vamos a tener una primera ronda para presentar cada uno de vosotros vuestras empresas y bueno, los proyectos que consideráis más importantes, y luego ya vamos a pasar a comentar muchos de los puntos que han tocado ambas presidentas, el comisario Almunia, en este nuevo marco que tenemos de la nueva Comisión Europea, del informe Draghi, quizás un poco el informe Letta, pero porque evidentemente tiene un impacto fundamental para nuestras empresas. Y comenzamos contigo, José Ignacio. Petronor, cuéntanos. Muy bien. Egun on guztioi, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Comisión Nacional de la Energía y a la Autoridad Vasca de la Energía. Se me va la cabeza. De la competencia. De la competencia. También. También, pero bueno, algo más. Y a la Autoridad Vasca de la Competencia por la oportunidad que nos brindan de poder estar aquí, ¿no? Bueno, yo empiezo diciendo que no soy experto en derecho de la competencia, entonces, bueno, al final Salomé decía que a los ponentes le ponemos entusiasmo, yo como no soy experto le tendré que poner mucho entusiasmo para compensar esa parte que me falta de expertise, ¿no? Bueno, Petronor. Petronor es una compañía con dos grandes socios, el 86% es Repsol, que es nuestro socio industrial, y nuestro 14% es Kutxabank, que es el socio que nos da un arraigo en el territorio, ¿no? Petronor es una compañía que ha superado con éxito una primera gran transformación y que se encuentra inmersa en una segunda transformación, una segunda gran transformación. La primera transformación, Petronor nace a principios de los 70, nace en un momento en que la sociedad demandaba electrificación, demandaba más electricidad, con lo cual esto no es nuevo, ya ahí pasaba esto mismo. Y entonces Petronor nace para suministrar fuel oil a la central térmica de Iberduero, ¿no? Al final ese es el esquema con el que nace y produce el 60% de lo que produce es fuel oil. Bueno, esto funciona durante unos años, incluso crece y tal, pero llega un momento en que el fuel oil, como hoy pasa con los combustibles fósiles, es un combustible que medioambientalmente no parece muy sostenible y hay que cambiar de combustible, ¿no? Aparecen nuevas tecnologías, como pasa hoy, aparece la tecnología de los ciclos combinados y la electricidad pues ya se ve que se va a producir de otra manera, bien con renovables, pero en aquel momento en concreto con el gas natural era un poco la energía de transición, la energía de futuro, ¿no? Entonces, bueno, claramente nuestro negocio pues se iba a quedar, ¿no? Entonces tuvimos que abordar la primera gran transformación, que fue dejar de producir fuel y centrarnos en la movilidad y producir gasoil, gasolina y queroseno para la movilidad, ¿no? Y también cambiamos nuestra energía que alimentaba la planta, ¿no? Fundamentalmente nosotros utilizábamos el fuel gas de la propia refinería y lo cambiamos por gas natural, por entender que, bueno, pues que era. Bueno, esto se ha hecho, en ello estamos y tal, pero cuando ya estábamos cerrando esta primera gran transformación, que la acabamos prácticamente con nuestra gran inversión del URF, que bueno, a todos los que son pues de la zona les suene porque es la mayor inversión industrial que se ha realizado en Euskadi. Con eso ya dimos el salto a poder ir al cero fuel. Bueno, pues aparece otro reto que ya estaba en el horizonte, ¿no? Que la sociedad vuelve a pedir otra cosa. La sociedad quiere movilidad, porque no renuncia a moverse, pero quiere una movilidad descarbonizada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues otra vez tenemos un problema, que tenemos unos productos que en el medio plazo pues van a tener que cambiar porque la sociedad nos está demandando esto, ¿no? Nosotros veníamos trabajando sistemáticamente en esto, pero básicamente nuestra reducción de emisiones venía fundamentalmente por la eficiencia energética. Nosotros trabajábamos en eficiencia energética y aquello iba funcionando. Hasta que en 2019, finales de 2019, por poner una fecha a la historia, el Grupo Repsol decide ser una compañía de cero emisiones netas en 2050. Y bueno, oye, pues 2050 está muy lejos, pero decidió comunicárselo al mercado y ahí es donde empezamos a tener un compromiso diferencial, ¿no? Si uno se lo cuenta al mercado, pues ya el mercado toma nota, lo primero que te pide es una hoja de ruta, porque hombre, ya saben que el 2050 está muy lejos y te preguntan por el 2025 y de alguna manera si no lo haces, si no cumples tus compromisos, no le das la hoja de ruta y no la cumples, pues vas a tener un problema con la acción claramente, ¿no? Con lo cual, bueno, el compromiso era muy serio. El conjunto del grupo pues era un compromiso complicado, un reto importante, pero para una refinería que vivimos en el mundo de lo fósil, o mayormente en el mundo de lo fósil, pues todavía el reto era mucho mayor. Y el reto, sobre todo, era imaginar cómo sería una refinería en 2050 descarbonizada, porque una alternativa es achatarrar la refinería, pero hombre, parece poco inteligente y poco. Entonces, bueno,
Si tiene que haber refinería en 2050, ¿cómo sería una refinería en 2050 para cumplir el compromiso de descarbonización de emisiones netas? Bueno, y ahí vino un poco el entender que una refinería descarbonizada sería una refinería, primero, que cambiaría la dieta de alimentación, iría reduciendo el crudo que mete, iría metiendo otras cosas. ¿Qué cosas? Fundamentalmente residuos. Los residuos son una gran fuente pueden ser una gran fuente de combustible, generar residuos, convertir residuos en combustible, economía circular en definitiva, que ayuda a la sociedad a resolver otro de los grandes problemas que tiene, que es la gestión de los residuos, que en el mundo de los residuos es una incineradora y ese es un gran problema que tenemos como sociedad. Bueno, esa es una pata, economía circular. Otra pata es cambiar otra vez las energías con las que alimentamos la planta. Gas natural ya no nos sirve, también es fósil, tenemos que ir a biometano, hidrógeno renovable, y aquí empezamos ya con el hidrógeno, que es otra de las grandes palancas, el hidrógeno, que lo vamos a utilizar para alimentar la planta también. Pero también tenemos que cambiar los productos, porque ahora es gasoil, gasolina, son fósiles, ¿no? ¿Qué productos nuevos podemos tener? Biocombustibles, primer paso, ya tenemos biocombustibles, ya tenemos el primer paso, combustibles descarbonizados. Tenemos el hidrógeno en sí mismo, el hidrógeno renovable, también puede ser en algunos casos un vector energético interesante para algún tipo de movilidad y demás, y para descarbonizar la industria, fundamentalmente, la industria pesada, que no se puede descarbonizar con electricidad, porque si se puede hacer con electricidad, vamos a descarbonizarla con electricidad. Y un elemento nuevo, novedoso, y que es la apuesta realmente diferencial de Petronor, son los combustibles sintéticos, ¿no? Vamos a ser la primera empresa del grupo, el grupo nos ha confiado la misión de desarrollar los combustibles sintéticos. Básicamente, para los que no estéis en el mundo de energía, los combustibles sintéticos se fabrican con hidrógeno renovable y CO2 que capturamos, y fabricamos un combustible que es exactamente igual que el gasoil, que la gasolina o que el queroseno. No hay que cambiar de coche, no hay que cambiar la logística y pues esa es, de alguna forma, la ventaja de los combustibles sintéticos. Problema, que están en sus inicios de desarrollo, con lo cual son caros y no hay producción en escala, ¿no? Entonces, nuestra gran apuesta es por desarrollar los combustibles sintéticos. ¿A qué mercado? Pues primeramente al mercado de aviación, que es el mercado que primero va a abordar esto, o por convicción o porque tiene una obligación legal en 2025 y otra en 2030 que tiene que incorporar el SAF en sus productos. Y para cerrar el ciclo, porque siempre si metemos algo de crudo, siempre va a haber CO2, captura de CO2, ¿no? Al final hacer captura de CO2 y ese CO2 es el que vamos a emplear para nuestros combustibles sintéticos, con lo cual cerramos el ciclo y podemos tener una refinería de cero emisiones netas que produzca combustible descarbonizado que den respuesta a la necesidad de la sociedad de seguir moviéndose, pero moverse con combustibles descarbonizados, ¿no? Es un poco nuestra visión de la segunda gran transformación en la cual estamos inmersos, ¿no? Y para hacer esto, pues lo que hay que hacer es invertir, invertir, invertir y desarrollar tecnología, no hay otro. Para pasar de esto a lo otro que queremos ser, el camino es inversión y tecnología. Básicamente es. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la descarbonización. ¿Y Sener? ¿Qué está haciendo Sener estos días? Muy bien. Oye, pues muchas gracias primero a Ainara Elkani por invitarme. Yo quería empezar con una reflexión, una pregunta, ¿no? ¿El sector energético realmente compite bien con otros sectores? Porque en Sener, y yo mismo que llevo muchos años en Sener y he estado pasando de distintos negocios, he estado en el mundo aeroespacial, no he estado directamente en el mundo de defensa, pero Sener está en el mundo de la defensa, he vivido muy de cerca la movilidad y ahora pues hemos adquirido una empresa de centros de datos porque teníamos que estar ahí. Realmente los conocimientos existen en una empresa de tecnología y de ingeniería como Sener, pero el mercado iba tan rápido que necesitábamos meternos para luego vincularla con el resto de actividades que hacemos en Sener. Yo que observo que el sector de la energía ahora mismo lo tiene difícil para competir en el mundo de la inversión, porque tiene incertidumbres con respecto a los otros en los que estamos. Pero, sin embargo, veo también, y es un poco para debate luego, que tiene un punto que no tienen los otros, y es la transversalidad. El sector energético está en el mundo aeroespacial y defensa. Por poner un ejemplo, yo cuando estaba en el mundo aeroespacial, he estado en el mundo de las misiones de los satélites, y es absolutamente necesaria la energía que se mete en el satélite para poder llegar a sus distintos puntos donde tiene que actuar y donde tiene que coger datos, etcétera, ¿no?
y he estado metido en proyectos vinculados absolutamente al mundo de la energía en el mundo aeroespacial, ¿no? Y creo que eso es un punto que debemos cuidar en el sector energético y debemos trabajar desde el punto de vista de la tecnología en su transversalidad con los otros sectores. Me parece que eso es un gran punto, ¿no? Quizá otro punto donde SENER está y donde el mundo energético, y un poquitín distinto de los que ha mencionado José Ignacio, aunque colaboramos completamente con Repsol y Petronor en todos los que ha dicho, y creo que es muy interesante y muy necesario, es el mundo de la mejora de la eficiencia de las plantas energéticas. Nosotros ahora mismo hemos visto y estamos aplicando ya, hemos aplicado en 5 plantas fotovoltaicas en España un programa muy complejo que consigue mejorar la eficiencia de esas plantas que ya estaban funcionando, simplemente porque todas las plantas fotovoltaicas del mundo se han construido considerando, en las simulaciones de los ángulos en los que se mueven los paneles, que el terreno era completamente plano. Y, lógicamente, cuando haces una planta fotovoltaica y la construyes, el terreno finalmente no es llano, no es totalmente plano, y cuando los paneles se ponen a seguir al sol, pues se generan sombras, y todas las plantas fotovoltaicas existentes, por la mañana y por la noche, generan sombras que no corrigen y que se pueden, simplemente actuando sobre el control de esas plantas de una manera muy sencilla, mejorar. Nosotros hemos calculado que simplemente con esa actuación, que es compleja desde el punto de vista de cálculo, pero que es perfectamente posible, pues podemos mejorar el parque existente actualmente en España un 1%, simplemente actuando ahí, ¿no? ¿Por qué digo esto también? Porque la tecnología puede llevar a hacer esto del sector energético, y lleva a hacer el sector energético pues especialmente competitivo, ¿no? Que es lo que pienso lo que debemos hacer, ¿no? Y por último, también para mostrar SENER pues en otras facetas, hombre, y por poner alguna pega, porque quizá el mundo aeroespacial pues, es muy claro, el mundo energético, pero en todo lo que es el desarrollo que me ha tocado a mí de plantas energéticas innovadoras, sí que hemos encontrado algunas dificultades, ¿no? Y creo que son para hablar aquí, ¿no? Y en concreto, un proyecto que estamos desarrollando con mucha ilusión en la isla de Fuerteventura. No sé si conocéis Fuerteventura. El aeropuerto de Fuerteventura también lo hizo SENER, o sea, en toda esa transversalidad, si vais ahí, es un aeropuerto internacional impresionante, ¿no? Bueno, pues la isla de Fuerteventura se alimenta energéticamente con una central que está en Puerto del Rosario, que solo tiene grupos diésel obsoletos y que tiene a toda Fuerteventura totalmente soliviantada con el proyecto y con las emisiones. Y nosotros, a mí me toca desarrollar proyectos quizá un poco singulares por la tecnología, pues quisimos actuar ahí, de acuerdo también con el cabildo de allí, con la sensibilidad social que veíamos, y sin embargo nos dimos cuenta que actuar a veces sobre el mundo energético, sobre las empresas que están ahí, es muy complicado. Es muy complicado porque tú puedes desarrollar un proyecto, puedes hacer todos los aspectos medioambientales, pero no tienes el punto de conexión. Si no te liberan capacidad, no te dejan analizar los aspectos medioambientales. Si no ves los aspectos medioambientales, tampoco te dejan capacidad estudiar los aspectos de gestionabilidad que son necesarios para la red. Y al final, pues aquello es un círculo, digamos, vicioso que lleva a que en el mundo energético no se den pasos en los que, bueno, pues desde el punto de vista de la tecnología podríamos conseguir muchísimas cosas, ¿no?, en cuanto a competencia. Entonces, yo diría que lo más característico de SENER es que, bueno, pues esa transversalidad entre todos los campos, ayudamos a todas las empresas aquí y colaboramos con todas y bueno, pues comentamos lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, pasamos a Patxi, Iberdrola. Yo creo que, bueno, evidentemente todos conocemos Iberdrola. Está aquí la torre, ahí al lado. Pero cuéntanos un poco cómo veis vosotros ahora mismo las cosas. Bueno, por hablar de Iberdrola muy rápido, bueno, Iberdrola es una empresa de Bilbao, es una empresa de
tendrá 110 años, o por lo menos tiene más de 100. Es curioso porque Iberdrola empezó, Iberdrola es una empresa, es un grupo industrial y es una empresa de servicios. Nuestra función es acompañar el desarrollo industrial de la sociedad y acompañándoles, dándoles la energía que necesitan. Y empezó en su día, hace, como digo, pues 100 años, sobre todo con energías, ya invirtiendo en saltos hidroeléctricos, con renovables. Y hace 20 años, viendo el cambio que se estaba produciendo, decidió tomar una estrategia muy clara en ejecución, ¿no? Una es invertir solo en energías limpias. Iberdrola solo invierte en energías y en lo que necesitan esas energías, es decir, en redes, para esa transición energética en energías limpias. Porque tienen 3 ventajas. Una es el coste. Es decir, es más barato producir con energías renovables que con el resto de energías. 2 es la eficiencia. Todo lo que consume electricidad es mucho más eficiente que lo que consume fósil. El coche consume un 90% menos de energía, el calor a través de la aerotermia pues también un 75% menos, etc. 3 es local. No tienes que comprarlo países de fuera, no tienes que depender de nadie, tienes un precio asegurado a largo plazo, independientemente de qué pase en las crisis, qué pase en las guerras, qué pase en los canales donde pasan los barcos, etc. Entonces apostó y cuarto, respeta el medio ambiente. Es decir, es sostenible para futuras generaciones. Y por lo tanto se juntaban en un solo producto prácticamente todos los objetivos que hay de crecimiento y competitividad a futuro. Y la segunda apuesta fue la internacionalización. Nosotros trabajamos fundamentalmente, estamos en pues no sé, 70 países, pero tenemos 4 países core. Uno es Estados Unidos, el otro es el Reino Unido, el otro es Brasil y el otro es España. El eje atlántico, países en principio, o países con búsqueda de seguridad respecto a la inversión y países con gran crecimiento. Por dar 2 números, y luego me voy a basar en lo que creo que es Iberdrola, tenemos aproximadamente 1.300.000 kilómetros de redes. Para que nos hagamos una idea, son 2 Españas. Es decir, todas las redes que tiene España por 2 son las que tenemos en el mundo aproximadamente, y una capacidad de generación también de 62.000 megavatios, que es aproximadamente otras 2 Españas en su demanda máxima. Ese es el tamaño que tiene Iberdrola a nivel mundial. Somos 45.000 empleados, pero en verdad somos 500.000 en el grupo, porque las asociaciones de Iberdrola con los proveedores, luego no sé si hablaremos de las cuestiones de I+D, esto es inversión en tecnología, esto es inversión en desarrollo y esto es inversión en colaboración. Aproximadamente tenemos lo que quería decir es que Iberdrola, y yo creo que tiene muchos valores vascos. Iberdrola, en el fondo son las personas, porque el valor de Iberdrola es la ejecución y por eso tiene ese valor en bolsa. Hemos llegado a través de la ejecución a un valor ahora mismo en bolsa de 90.000 millones de euros. Esto significa la primera eléctrica europea, la segunda eléctrica del mundo. Y sobre todo con un crecimiento último en los últimos 20 años donde se cumplen lo que se dice y se ejecuta lo que se promete. Tenemos un plan de inversiones de 45.000 millones, 15.000 al año en el mundo. Se dice pronto, con proyectos. Cuando se anuncian, nosotros anunciamos planes a 3 años. Cuando anunciamos un plan, en el mundo energético, en 3 años el 70% prácticamente está muy comprometido, muy avanzado. Lo que se tarda en construir centrales, lo que se tarda en construir redes, pues lleva esos parámetros. Por daros una idea, por ejemplo, en nuestro plan de inversiones ahora mismo, de estos 45.000, casi 2/3 son en redes y 1/3 son en renovables. Y por hablar de las redes, porque yo creo que es un tema bastante importante, de nuestro plan de inversiones de los próximos 3 años, 44% de las inversiones son en Estados Unidos. 44%. 25% en el Reino Unido, 21% en Brasil y solo el 10% en España. Yo creo que son cifras significativas. Y esto no es lo que decide Iberdrola hacer en redes. Esto es lo que los países deciden apostar por la infraestructura para la transformación industrial que tienen en sus tejidos productivos. Y yo creo que es importante. Desde el punto de vista de compras, simplemente decir, de esas inversiones y de nuestras compras anuales, 3.500 millones de compras son en el País Vasco, con 500 socios que nos acompañan no para nuestras inversiones nacionales, sino para nuestras inversiones internacionales. Aquí están varias de ellos, Ormazábal, Arteche, Tecnalia, o sea, son más de 500 proveedores vascos los que dentro del clúster Iberdrola nos acompañan. Y destacar también, porque esto nos da mucho aprendizaje, estar en muchos sitios nos permite comparar
políticas, comparar regulaciones, nos permite comparar tecnologías. Es decir, tenemos un centro de control donde compara todos los aerogeneradores que tenemos en el mundo, cómo se comportan, qué averías tienen, si son diferentes, si están cerca del mar, si están en la montaña, qué arreglos duran más, qué arreglos duran menos. Eso es una asociación de innovación permanente con los proveedores porque llega a haber más información del comportamiento de los productos que el propio que tienen ellos, ¿no? Lo mismo aquí en Bilbao, por ejemplo, de la mano de la Diputación de Vizcaya, hemos montado un hub de investigación para redes inteligentes para el mundo entero, que cuenta ya con la colaboración de empresas aquí presentes, pero con más de 1000 investigadores. Esto es Iberdrola, apuesta por internacionalización y apuesta por la energía transformacional del futuro. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, y espero que toquemos algunos de los temas que estáis ya mencionando todos. Y por último, Irache, IGTA. Eso es casi nada después de escuchar todo esto. Bueno, hasteko mila eskerrak eman gura dutzuedaz, Euskal Agintaritzako kidetara lagunei, Ainara, antolaketagaitik eta gonbidapenagaitik. Eta eskerrik asko hemen zauzion guztioi, bai fizikoki eta streamingen bidez jarraitzen gaituzunei. Bai, agradecía a la Autoridad Vasca de la Competencia, a la Autoridad Nacional de la Competencia por la organización, por la invitación y a todos los que estáis aquí, los que nos seguís por streaming. Desde luego para IGTA me es un honor, después de escucharles ya sabéis por qué, estar aquí en esta mesa con grandes compañeros del viaje empresarial nuestro, todos ellos. Tanto Iberdrola como Sener como Petronor colaboramos y a grandes clientes nuestros. Es un honor estar aquí, así que mil esker. Y después de escuchar a todo esto me toca explicar, contextualizar quiénes somos, porque nosotros somos cada día, quiero creer que un poquito más conocidos, pero todavía pues tenemos que hacer más labor en saber quién es IGTA. Somos una empresa especializada en procesos de conversión de energía eléctrica. Actualmente el equipo está formado por 3.600 personas aproximadamente. Tenemos la sede en Zamudio, en el Parque Tecnológico, al lado del aeropuerto, y contamos con plantas aquí en Vizcaya, en Ortuella, en Beasa, en Guipúzcoa, en Navarra, en Sarriguren y en Sesma, y en Segorbe, en Valencia, y luego tenemos implantación en más de 15 países. Siguiendo un poco también en la línea que comentaba Patxi, nuestros países objetivo prioritarios son Estados Unidos, Australia, UK, Francia, Italia, también estamos en Brasil, Chile, México, India, China, República Checa, Alemania, en fin, hasta 15, me habré dejado alguno por el camino. Nuestro propósito es claro, desde los orígenes, es electrificar la sociedad. Nuestro claim lo dice, Electrifying a Sustainable Future, lo tenían muy claro nuestros fundadores, que luego iré de dónde venimos en sus orígenes, y para eso utilizamos tecnología puntera en 3 vectores tecnológicos principales, que es la electrónica de potencia, la electrónica de control y la máquina eléctrica rotativa. Y todo ello apelando a la transversalidad que comentaba Miguel, ¿no? Nosotros esas 3 disciplinas las utilizamos en toda la cadena de valor de la energía eléctrica. Es decir, desde la generación de la energía eléctrica, renovables, las eólicas, solar, hidráulica, con todos nuestros aparatos eléctricos y electrónicos que no solo generan la electricidad, sino que ayudan a la penetración de esa electricidad en la red, en el almacenamiento, que seguramente luego hablaremos, fundamental para que la electrificación sea eficiente, en la transmisión y distribución de esa electricidad de una manera digitalizada e inteligente, y luego en el consumo eficiente de la energía eléctrica, como a través de nuestros cargadores de vehículo eléctrico, a través de convertidores de motores y de generadores para sectores diversos, como sector de tracción ferroviaria, el sector industrial, el sector de minería, el sector naval, los rectificadores para la producción de hidrógeno verde y bombas y motores sumergibles para el sector agua. Luego ahí vemos donde estamos en esa transversalidad en todos los sectores con los 3 vectores principales que decía. Por hacer un poco de historia, retrotraernos al pasado y de dónde venimos, nosotros nacimos en el 72, muy cerquita de aquí, en Olabeaga, en el edificio que actualmente es Soñar, entonces no era Soñar, pero los fundadores, 4 jóvenes ingenieros recién salidos de la Escuela de Bilbao, ya soñaron con lo que conseguirían más tarde. Y de hecho es reseñable, bueno, nacimos bajo el acrónimo TEAM, Técnica Electrónica de Automatismo y Medida, y es reseñable que la primera contratación que hicieron estos 4 fundadores jóvenes ingenieros fue de un ingeniero de I+D también.
tenían muy claro en qué se iba a sustentar la base del proyecto y todos estos años después seguimos todos pues, manteniendo ese legado de la innovación, del desarrollo, de la investigación, de la tecnología. De hecho, de las 3.600 personas que estamos, un porcentaje altísimo somos ingenieros e ingenieras. De hecho, yo estoy en comunicación y marketing, soy ingeniera de teleco. Y 500 personas son ingenieros y ingenieras dedicadas exclusivamente a actividades de I+D. Y no somos más por la limitación que tenemos en este momento de contratación de los perfiles que necesitamos, esa inteligencia natural, ¿no? Inteligencia natural versus inteligencia artificial. Hace poco, bueno, luego seguramente tendremos ocasión de hablar porque este tema daría para un debate en sí mismo, ¿no? Sí. Esas vocaciones STEAM que ahora están como parecen poco atractivas para los jóvenes, para ellas sin duda y para ellos también. Bueno, y con esto me he liado con la parte esta. Bueno, la importancia del I+D para nosotros, de hecho, año tras año invertimos un 5% de la facturación en I+D. Contamos con 9 laboratorios de primer orden entre Euskadi y Navarra. Y este año, en primavera, hemos comenzado con la construcción de un nuevo laboratorio que tendrá sede en Sarriguren, en Pamplona. Será referente a nivel europeo para electrónica de potencia y electrónica de control. Y ahí haremos las validaciones, las pruebas combinadas, los ensayos para nuestros sistemas de eólica, solar, vehículo eléctrico, almacenamiento, hidrógeno verde. Así contextualizo un poco EGTA. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por esta visión de cada una de vuestras empresas, de los proyectos así punteros que estáis haciendo. La verdad es que es un orgullo escucharos y saber que bueno, estas empresas, o sea, estáis haciendo verdaderamente cosas punteras. Y ahora me gustaría tocar un poco el tema, bueno, pasar a lo que es el marco, al nuevo marco europeo, que ya hemos escuchado del presidente Almunia, del comisario Almunia, de las presidentas con el informe Draghi, pero también con la nueva comisión. Y la nueva comisión, la von der Leyen II, que ya ha marcado, como ha dicho el comisario Almunia, ella ha emitido ya su comunicado, su hoja de ruta, que está basada en cierta parte en el informe Letta, que se circunscribía a lo que es el mercado interior, pero también ha tomado en cuenta el informe Draghi. El informe Draghi son 400 páginas, con lo cual, bueno, me imagino que no todo el mundo lo habrá leído, pero bueno, hay resúmenes que ya están circulando y es sumamente interesante. Me ha llamado la atención que efectivamente, o sea, que varios de los ponentes antes han tocado el tema de Draghi, pero del informe, porque efectivamente es el que va a determinar el futuro de la Unión Europea en los próximos, por lo menos, 5 años, que va a ser la Comisión von der Leyen II. Y von der Leyen se basa completamente en las cartas de mandato a los comisarios, ha tomado, pero básicamente las ideas de Draghi y las ha implantado en sus cartas de mandato. Particularmente interesante me parece la carta de mandato de la nueva comisaria, de la futura nueva comisaria Teresa Ribera. Teresa Ribera, evidentemente, la conocemos todos por sus cargos a nivel nacional. Evidentemente es una experta en el sector energético, pero me llama la atención que la presidenta von der Leyen no la ha llamado exclusivamente comisaria de la competencia. Bueno, debo especificar que va a ser vicepresidenta ejecutiva, tengo que pensar siempre, vicepresidenta ejecutiva, con lo cual no solamente va a ser comisaria, va a ser vicepresidenta ejecutiva con un cargo de poder superior a lo que es un comisario normal. Y luego va a tener como cartera no realmente competencia a secas, sino realmente hay una referencia clara a lo que es la transición, hacia la transición energética, una transición limpia, justa y competitiva. Me llama también la atención la carta de mandato, donde hay claras alusiones al sector energético. Claramente va a ser un sector prioritario y va a ser un sector importante para la nueva comisión. Y hay una referencia, y cito la carta, que dice: me gustaría que orientara el trabajo hacia la reducción de los precios de la energía y la eliminación de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, en estrecha colaboración con el comisario de Energía y Vivienda, que, por cierto, también anoto,
la nueva comisión es un entramado bastante complicado de distintas relaciones. Ya nadie va a tomar una decisión a solas, sino van a tener que colaborar, van a tener que coordinar entre unos y otros. En el caso de Teresa Ribera, seguramente con el nuevo comisario danés, Dan Jørgensen, que se va a encargar de la cartera de energía y vivienda, pero también con el comisario que está encargado de políticas de cambio climático. Entonces, eso es uno de los puntos. Otro de los puntos que también anota la presidenta von der Leyen es que trabajará con otros comisarios en invertir en infraestructuras energéticas limpias. Y todo ello también para garantizar que las medidas tributarias apoyen la transición justa y la descarbonización en estrecha colaboración con el comisario de Clima. De forma que claramente hay una alusión a la importancia de las políticas de competencia en el sector energético. Una clara conexión y un claro mandato para que la comisaria Ribera trabaje en este ámbito. Todo ello sabemos que se basa en el informe Draghi y simplemente para recordarnos, el informe Draghi habla de 3 grandes transformaciones. Una, y todas ellas tienen una relación bastante clara con el sector energético y con las empresas que están aquí representadas y el trabajo que vosotros estáis realizando. Transformaciones claves. 1. Acelerar la innovación tecnológica. 2. Abaratar los costes energéticos sin abandonar la transición a la descarbonización. Y 3, reducir las dependencias estratégicas, especialmente en sectores claves como el sector de materias primas y semiconductores, pero esto evidentemente también tiene una traducción al sector energético. De forma que claramente estas 3 transformaciones tienen un impacto en el sector energético. Luego, el informe, la versión larga, las 400 páginas, incluye un capítulo específico para energía. Este capítulo es el primero, y anoto, es el primero de estos capítulos sectoriales, de nuevo denotando la importancia del sector para la nueva Comisión Europea. Incluye 22 medidas clave para reducir los costes de energía, para acelerar la descarbonización y garantizar la sostenibilidad del suministro energético en el continente europeo. De modo que, de nuevo, claramente un sector muy importante. Y cada uno de vosotros habéis tocado ya una serie de medidas que efectivamente, que en cierto modo van a responder o responden ya a las directrices que nos está dando Draghi. No obstante, me gustaría discutir un poco cómo veis vosotros en particular el informe Draghi, las propuestas que ahí se realizan, el impacto que pueda tener no solo ya a nivel de vuestra empresa en particular, pero también a nivel nacional, a nivel regional e incluso en el marco europeo. El informe Draghi, de nuevo, y yo creo que será uno de los puntos que vamos a abordar con Patxi, un poco también, y bueno, con todos, porque todos tenéis la visión también global, ¿no? Estamos hablando no solamente ya de España, no solamente ya de la Unión Europea, sino de la Unión Europea vis-à-vis Estados Unidos, China, bueno, y otros continentes. Entonces, bueno, podemos empezando igual, empezamos contigo, José Ignacio. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo ves tú también? Has hablado del proyecto de descarbonización de la refinería, en términos también de transición energética y las propuestas que hace Draghi. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el informe de Draghi es muy relevante porque Europa vuelve a pensar que la política industrial es relevante, lo cual era bastante obvio, pero yo creo que se había olvidado en los últimos tiempos, ¿no? Habíamos entendido que solamente con el Pacto Verde y con tal, pues eso iba a generar una competitividad, iba a generar no sé cuántos empleos y tal. Y yo creo que eso no ha sido así. Además, bueno, es constatable, no ha sido así. Estamos perdiendo competitividad porque no hemos acompañado eso, que está muy bien y hay que abordarlo, con una política industrial, ¿no? Yo creo, para mí, ese es uno de los primeros elementos base, que nos damos cuenta que estamos perdiendo competitividad y, bueno, hoy está muy bien que tengamos los objetivos medioambientales más ambiciosos, pero entonces tenemos que tener una política industrial ambiciosa que la acompañe. Yo creo que el informe Draghi habla, por ejemplo, del sector de automoción y cómo
descabalgar objetivos muy ambiciosos de tipo ambiental y no hacer política industrial te lleva a una pérdida de competitividad brutal en un sector que era un sector clave para Europa, ¿no? Yo creo que ese es una primera idea, es una primera idea positiva de que, bueno, pues vamos a repensar un poco nuestro modelo y cómo tenemos que avanzar las cosas. Para nosotros, otra cuestión esencial que dice el informe Draghi, que, bueno, vamos a decir con modestia que nosotros decíamos y, bueno, no era muy bien recibido, es todo lo que tiene que ver con la neutralidad tecnológica. Sí. Obviamente la neutralidad tecnológica es clave para abordar una transición energética. El ser determinista desde un punto de vista tecnológico, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¿Va a ser esta tecnología, va a ser la otra? No, va a ser la tecnología que al final del camino acabe en una descarbonización más eficiente, ¿no? Entonces, ya determinar cuál tenía que ser la tecnología, pues nosotros entendíamos que era un error. Y bueno, yo creo que Draghi lo deja bastante claro, que al final esto pasa por muchas diversas tecnologías aportando para realmente llegar a ese 100% de las emisiones netas, ¿no? Probablemente si solo quisiésemos llegar al 50 o al 40% de reducción de emisiones netas, pues efectivamente bastaría con una tecnología. Si el objetivo es del 100%, hace falta más tecnologías y tenemos que dejar las tecnologías que se desarrollen, ¿no? Hay tecnologías que hoy están más maduras y otras más, pero las que hoy están maduras estuvieron inmaduras hace un tiempo, ¿no? Porque yo en mis responsabilidades públicas me tocó impulsar las energías renovables hace 40 años y bueno, pues estaban como hay tecnologías hoy, como pues el hidrógeno, otro tipo de tecnologías que están incipientes, pero bueno, se les ha dado un recorrido y al final han llegado a donde han llegado, ¿no? Es un poco lo que nosotros propugnábamos para el conjunto, ¿no? Y yo creo que ese tipo de aspectos yo creo que son relevantes del informe Draghi, pero sobre todo eso, ¿no? Una llamada, bueno, vamos a retomar la política industrial. Yo creo que es algo que, bueno, en el País Vasco siempre lo hemos tenido claro y lo hemos tenido un poco a gala, el tema de la política industrial, y bueno, yo creo que esto lo tenemos que retomar, y si no va a ser muy difícil que compitamos con China, que lo tiene muy claro, que hace unos objetivos medioambientales ya muy ambiciosos, empieza a ser muy ambiciosa, pero porque acompaña una política industrial, ¿no? Si apuesta por un coche eléctrico es porque antes apostó por hacerse con materias primas y apostó por desarrollar tecnología. Lo malo es que apuestes por una cosa en la cual no tienes ventajas competitivas, incluso pierdes las que tenían, ¿no? Es un poco nuestra visión de este tema, con lo cual una visión muy favorable de, bueno, que se repiensen cosas en Europa, ¿no? Que parecía que eran dogmas y además parecía que ir en contra era un poco ir en contra del bienestar de la sociedad y este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero ahí veremos también el juego, ¿no?, entre lo que es la política industrial y el derecho a la competencia, ¿no? Y mutuamente se ayudan para una sociedad mejor. Miguel, uno de los puntos que también habla, de los cuales has hablado hace un minuto, de la transversalidad, Draghi, el informe Draghi precisamente aboga por unas políticas transversales u horizontales. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso en el seno del trabajo que tú realizas? Fíjate, a mí quizá lo que más me llama la atención, bueno, en cuanto a transversalidad, es la importancia que tiene la transversalidad del sector energético en todo el resto de los sectores y, por lo tanto, la potencia que tiene, a pesar de que ahora, pues, en algunos momentos parezca que la incertidumbre lleva a los inversores, o a algunos inversores, a ir por otros, a apostar más por otros sectores, ¿no? Pero pienso que donde más incide Draghi o tiene mucha aplicación es la parte de innovación, ¿no? Porque estamos viendo que en el sector energético, en las nuevas tecnologías que estamos sacando adelante y que estamos sacando adelante conjuntamente, estoy pensando, por ejemplo, en la primera planta de hidrógeno aquí en Petronor, 2,5 megavatios, en los que hemos intervenido y gentean, por supuesto, Petronor y Sener, y hemos trabajado muy duro y ya sabíamos que estábamos enfrentándonos con un primer proyecto que iba a costar mucho, más de lo que estaba previsto, y que innovar pues iba a ser muy complicado, ¿no? Y Draghi dice claramente, en Europa no se está apostando por la innovación, y hace una comparativa en la parte de semilla, en los estados intermedios de las empresas y luego un poquitín más avanzados con respecto a Estados Unidos, y dice las personas con capacidad de innovación creativas se van a Estados Unidos porque tienen unas condiciones, y las empresas se van a Estados Unidos. Aquí tenemos mucha capacidad, y yo la veo en Sener porque tenemos ingenieros de primer nivel
formados aquí en el País Vasco y en otros sitios, pero y que tienen unas grandes ideas, pero luego falta los recursos económicos, falta el apoyo de las empresas, el apoyo institucional. Lo damos, pero lo damos de una manera que no es suficiente para... Creo que Draghi haya dicho eso como punto clave. Es muy importante, porque esa innovación que luego aplicamos en el sector energético, luego va a ir al resto de los sectores, ¿no? Y quizá un punto, pues os he dicho que había un aspecto anecdótico en lo que se refería al mundo aeroespacial. A mí me tocó vivir era el director de proyecto de una misión que tiene que ver con esto, que es la misión Rosetta, que siguió un cometa durante 14 años y luego mandó una sonda al cometa que aterrizó ahí y tenía que estar lejísimos del Sol un periodo de tiempo y, por tanto, lo poco que cogían los paneles solares, algunos paneles solares que son los mismos de las plantas fotovoltaicas, los mismos, evidentemente se empezaron ahí, ¿no? Pues gigantescos, se desplegaban gigantescos, captaban 100 vatios, porque estaban lejísimos del Sol. Entonces el satélite se tenía que poner en modo durmiente para que sobrevivieran las cajas electrónicas que había ahí y aquello no muriera, ¿no? Sin embargo, luego cuando se acercaba, en otros momentos, se acercaba muchísimo al Sol, había que evacuar calor. Entonces tuvimos que hacer unas persianas, como esas, eran 14, para que esa misión pudiera existir. Y esa tecnología no existía en Europa, pero sí existía en América. Yo tuve que competir con otras empresas europeas, porque el satélite europeo, para ver si podíamos, algunos nos atrevíamos a poner esa tecnología. Y ganamos en SENER y lo ejecutamos. Pero yo creo que hizo Europa una cosa muy bien, que es compró la tecnología americana y la tenía de backup. En el fondo dijo, oye, esta misión tiene que salir. Va a salir con tecnología americana o europea. Pero apostó por la innovación, porque dijo, voy a poner la tecnología europea a competir. Y finalmente, y muy justo, llegamos y la misión funcionó. Y en 14 años se tuvieron que abrir y cerrar, me parece que 3 o 4 veces. Y a mí me gusta, porque luego además las vendimos en América también. Esa tecnología la hemos vendido en América. ¿Qué digo con esto? Que el camino de la innovación es muy complicado. Muy complicado. Me ha tocado eso en SENER siempre, ¿no? Y claramente la apuesta de Europa es, salvo en excepciones, es baja, es muy baja. Y eso se transmite. Y muchas veces pues, las ayudas que hay para la innovación y tal, pues no son suficientes, ¿eh? Hay que apostar en serio, ¿no? Hay que apostar muy en serio. Entonces, creo que Draghi lo dice, creo que es un tema pues, que vamos a cambiar. Y a mí me parece, quizás porque yo estoy más metido ahí, uno de los puntos más relevantes del informe de Draghi. Sí. Muchas gracias. Hablando de competitividad en términos globales, pasamos a Iberdrola, Patxi. Vosotros, que evidentemente, como has explicado, tenéis ya una plataforma más bien global, sois una empresa global, ¿cómo ves efectos de la competitividad Europa vis-a-vis Estados Unidos y, bueno, Asia? Bueno, vamos a ver, me gustaría abordar un poco el planteamiento de la diferencia de competitividad y del informe de Draghi como en 3 bloques, ¿no? Que es lo que dice. Uno es el plan de transformación industrial, el otro es el problema de la fiscalidad y el otro es el problema de las infraestructuras, que son grandes diferencias con Estados Unidos, además de cómo funcionan los fondos para innovación. Draghi dice que es verdad que nos hemos olvidado de la innovación, dice que no tenemos ni gas ni petróleo, dice que si no tenemos ni gas ni petróleo siempre tendremos precios de gas y petróleo más caros que Asia y que Estados Unidos. Y la pérdida de competitividad europea se ha dado en un contexto fósil. Es decir, cuando tuvimos la guerra a Ucrania, la guerra a Rusia, donde subieron los precios de gas, fue en Europa. Estados Unidos no se enteró de la crisis, entre comillas, Asia apenas se enteró de la crisis, entre comillas, la industria europea lo pasó fatal
con los precios de gas. Y cuando vemos qué está haciendo China y Estados Unidos, por hablar de China, China no está preocupado del medio ambiente. China ha apostado por la innovación de los productos finales que va a haber en el futuro. Los productos finales que van a consumir la electricidad que se puede producir en todos los países sin ser dependiente del futuro. Y por eso ha apostado por esa tecnología del coche, por eso ha apostado por los paneles fotovoltaicos, por eso ha apostado por las baterías. A la vez estaba montando centrales de carbón. Por eso digo que no estaba pensando en el medio ambiente. Estaba pensando en qué va a demandar la sociedad el día de mañana y eso es lo que tengo que hacer yo primero. Yo creo que es muy importante. China tenía una electrificación de su economía del 5%. Hoy está en el 25%. Crece 1 punto por año. Nosotros decimos que queremos hacer transformación energética. Realmente hemos transformado cómo producimos electricidad. Hemos cerrado centrales de carbón, hemos cerrado centrales de fuel, las hemos sustituido por renovables, pero nuestro consumo final, industrial y social sigue siendo el mismo de hace 15 años. Por lo tanto, socialmente, en innovación y en industrialización no nos hemos movido, solamente hemos sustituido equipamientos. Lo lógico hubiese sido posiblemente ir más lentos en esa sustitución, meter el mismo número de renovables, pero incrementar la industria que deja de depender de los precios internacionales de gas y de petróleo. Como digo, China está ahora, el peso de China en el mundo es el 17% prácticamente y el de Estados Unidos el 26%. Yo China diría que es el país de la decisión. Ejecutan un plan y van a poder. Y Estados Unidos, o sea, de la decisión. Y Estados Unidos es el de la ejecución. Estados Unidos promueve que se hagan cosas y luego se queda con aquellas que salen bien. Y también funciona. Pero lo que promueve es que se hagan cosas. Y se nota muchísimo en el perfil de la gente, en las decisiones que toman las empresas y en las ayudas y en el tipo de ayudas que mandan o que desarrollan los gobiernos. Entonces, con esta línea, yo creo que Europa ahora se la juega. Y Europa, cuando hablamos del problema de la industria, hoy salía un informe de McKinsey en la prensa, que lo he visto esta mañana al venir, de índice de descarbonización con un hub que tiene, y decía, hombre, estamos bien en precios industriales, estamos por debajo de Europa y medianamente estamos bien. Pero, por ejemplo, decía, oye, en infraestructura y en redes estamos fatal. Creo que había 7 indicadores malos y 3 buenos, ¿no? Pero yo creo que es importante ver qué problema tenemos con la infraestructura, llegaré a eso después. Entonces, para hacer la industria, yo creo que habrá que ver, oye, ¿qué industria es ya electrificable con las tecnologías existentes? ¿Y por qué no estamos consiguiendo que ya dejen de depender? Y esas requerirán un plan. No existe un plan para todos, existe un plan para algunos o distintos planes para varios. Oye, ¿qué industria después es electrificable pero tengo tecnologías en desarrollo? Pues esos requerirán un plan específico con esas tecnologías que deben desarrollarse. Luego tengo aquellos que ya están electrificados y que tienen problemas de competencia internacional por terceros países, pues requerirán otro tipo de ayuda, sobre todo mirando cuál es el problema de resiliencia europea. Es decir, que no es un tema de si podemos hacer el aluminio más barato o menos que otros. ¿Cuánto aluminio necesita Europa? ¿Cuánto aluminio quiero que sea fabricado en Europa para no depender de terceros países y que no me pase lo mismo que con el gas y con el petróleo? Voy a ver cómo mantengo ese 70, ese 80, ese 30, no quiero yo tomar esa decisión, por supuesto, para apostar y fortalecer la resiliencia europea. Y yo creo que ese plan, 3 planes distintos y que deben fomentarse y avanzar. Alemania lo está haciendo, Alemania está pagando a la industria su electrificación manteniéndoles el diferencial de costes ahora mismo con el gas y si se da la vuelta la industria tiene que devolver el dinero al Estado, pero ya tiene un plan. Italia tiene un plan, nosotros creo que tenemos más plan. Yo hay una cosa que le oí también decir el otro día y que yo creo que genera una reflexión. Dice, cuando una industria se electrifica tengo que ver si me genera incremento de emisiones. No. Una industria que se ha electrificado ya ha hecho su trabajo, que es dejar de depender de los combustibles fósiles. Si luego el sector eléctrico emite o no, es un problema del sector eléctrico, no del industrial. Lo que yo no voy a pretender es que la industria, además de electrificarse, se acomode al momento que hay renovables, al momento de cuándo debe consumir, etc. La industria, su trabajo es dejar de depender de los fósiles con tecnologías avanzadas y, por lo tanto, con un precio asegurado, competitivo, a largo plazo, sin depender de las crisis internacionales. Y después el sector eléctrico tendrá que ver cómo descarboniza su sector. El segundo punto que me parece importante es la fiscalidad. Y esto sí creo que afecta a competencia. Es decir, históricamente, la política de competencia define los sectores como
el gas o el petróleo, o llamémosle los hidrocarburos, y por otro lado la electricidad. Y esto ha llevado, y esto lo dice Draghi, le llama, oiga, tenga usted cuidado con los impuestos que está poniendo a la energía, que le está siendo muy fácil. ¿Por qué? Porque en vez de anunciar un incremento del IRPF, le meto un 7% al coste de la electricidad en la generación, que lo tiene España, que es único en el mundo. Tenemos los precios que según el índice de McKinsey, 26% más baratos que la media europea para la industria, y encima tienen impuestos que no tienen en el resto de los países europeos. Entonces, ahora la energía es sustitutiva. Por lo tanto, en el fondo, el gas y la electricidad están compitiendo por suministrar el calor a una industria. Pero yo tengo una fiscalidad muy diferente a cada uno de esos productos y, por lo tanto, me está afectando a la competitividad relativa de esos productos. Y eso yo creo que el marco de competencia debería ser mucho más amplio, porque es como si le pongo a una marca de chocolate un impuesto y a otra otro. Estoy distorsionando la competencia. Pues lo mismo nos pasa. ¿Cuánto paga más la electricidad que en el gas en España de impuestos? Pues en estos momentos, la electricidad que el gas, sí. Si miramos la recaudación fiscal del gas, del petróleo y de la electricidad y la dividimos entre la energía suministrada, la electricidad paga 4 veces más impuestos que el gas. Es decir, quiero dejar de depender de los combustibles fósiles que vienen de fuera, pero a la energía autóctona que tengo le pongo 4 veces más impuestos que a la energía que me viene de fuera. Parece contraintuitivo, cuanto menos, y por eso Draghi alerta, estáis recolectando dinero a corto, pero estáis dejando de recolectar impuestos a largo, que son los necesarios para mantener los servicios sociales que tenemos, porque os estáis cargando la competitividad. Y requiere una revisión de la fiscalidad total de la energía. Pero es que si también nos preocupa el medio ambiente, y yo divido esa recaudación entre las emisiones que produce la electricidad y las emisiones que produce el gas, la electricidad paga 9 veces más que el gas. Para mí es una alteración del mercado absoluta, cuando se va a competir con un industrial que decide cómo va a producir el calor para su negocio productivo. Y os voy a poner un ejemplo ya de detalle. Por poner un ejemplo, el impuesto, el IAE, el impuesto de actividades. Cuando una empresa produce con caldera de gas su calor, la potencia de la caldera de gas no le afecta al IAE. Esta es una ley, no sé si este artículo, pues del 90, sin embargo, está eximida la potencia de la caldera de gas, pero si tiene una caldera eléctrica con almacenamiento térmico que le sale en las cuentas, le llega a multiplicar su IAE por 9. No es una alteración de la competencia que en función de la energía que tú decidas tener para tu proceso industrial, los impuestos que paguen sean tan brutalmente distintos. Y muchas veces tenemos proyectos industriales y empresas que piden ya descarbonizarse, y que quien para los proyectos es su área fiscal, no es su área de procesos, no es su área tecnológica, no es su área de poder. El segundo que quería comentar es una cosa que me parece curiosa, que se anunció ayer, que es el impuesto sobre ventas sobre las energéticas. Es realmente impresionante, a mí me parece. Yo creo que el derecho, y tú sabes mucho más de esto, Salomé, de la Unión Europea de competencia, sobre todo tiene el principio de evitar que los países beneficien a sus empresas nacionales respecto a las empresas de fuera. Posiblemente no habían pensado en este caso, que es que un país penalice a sus empresas nacionales que tienen sus proveedores locales frente a las empresas que vienen de fuera. El impuesto que llaman a las energéticas, o que es un impuesto sobre ventas totalmente ajeno a la capacidad de pago, totalmente ajeno a los beneficios que se pueden resultar, aplica solo a los importantes operadores del Estado. Es decir, que cuando viene una empresa francesa, por nombrar una, o viene una empresa portuguesa, que trae sus proveedores de Francia a competir con un proyecto con nosotros en España, yo tengo un impuesto más que ellos. Hombre, por lo menos yo creo que debe llevar una reflexión. Y ayer hablaban de permanente. El mundo es grande y la posibilidad de hacer inversiones en el mundo, los países también estamos compitiendo por traer esos marcos. No pensemos que van a ser inocuas estas medidas. Y por último, y termino, que sé que me estoy alargando, son las infraestructuras. El problema de las redes. España es líder en contratos a largo plazo firmados con la industria, lo que llaman los PPAs. Y no es líder por ninguna razón. En especial, es líder porque tenemos un precio más bajo, porque con una renovable o con un industrial consigue un precio a 15 años independientemente de lo que pase en el mundo. Y España tiene terreno, sol,
viento y saltos de agua para almacenar el sol y el viento cuando sobra, para tener renovables cuando no produce. O el caso de Euskadi, que no tiene renovables, pero se puede aprovechar la transición energética fabricando y con todos esos bienes de equipo necesarios para esta transformación. Hay muchas formas de aprovechar, no solo poniendo renovables. Pues bueno, hoy salía otra noticia en la prensa. Estamos diciendo que no a las industrias que quieren descarbonizarse. ¿De qué nos sirve decir que tenemos una ventaja competitiva, que son las renovables, si no permitimos a la industria llegar a ellas? Decía hoy que 1 de cada 3 solicitudes se renunciaban. Decía el estudio de McKinsey que mientras en Francia la inversión en el transportista eléctrico, que es el primero que tiene que invertir para que los distribuidores tengan suministro, es en Alemania 2,2 veces su EBITDA, en Francia 1,8 veces su EBITDA, en España supera ligeramente el 1. La falta de infraestructura es un problema serio. Cuidado, la conexión de nuevas empresas eléctricas, de nuevas empresas que consumen electricidad, mejora la competitividad de todos los que están conectados. Ese es otro dogma. ¿Quién va a pagar eso? Que por eso está haciendo Francia inversiones anticipadas, ya ha anunciado que va a conectar sus 50 polos industriales con electricidad para sus necesidades del futuro, sean de hidrógeno, sean directamente eléctricas, sean las que sean, las va a conectar. Y aquí les estamos diciendo que no pueden. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos un cliente medio. El país está electrificado para una demanda del pasado, el país no está electrificado para las demandas de futuro. No tiene nada que ver. Una industria que se electrifica pasa de demandar 5 megavatios a demandar 70. No es a multiplicar por 1,5 ni nada, es a multiplicar por 7, a multiplicar por 10. Eso requiere de otra infraestructura y hay que planteárselo. Como esos industriales que se electrifican van a consumir muchísimas horas, consumen de media más que el cliente medio que hay hoy, mejoran la competitividad. Recientemente hemos dicho que no a 6 gigas. Algunas industrias importantes aquí. Nosotros tenemos estimado que el coste de conectarles eran aproximadamente unos 35 millones de incremento de peajes al año para toda la demanda. La recaudación que íbamos a tener por su conexión eran 260. Es decir, 226 millones menos para toda la demanda, una bajada de peajes para toda la demanda del 3%. La nueva conexión de industriales mejora la competitividad de los futuros. Y ahí tenemos en España un límite de inversiones que hay que pensar. Yo no quiero hablar de la retribución de redes. La retribución será consecuencia de lo que queramos hacer. Estos 6 gigas que hemos dicho que no con la planificación del transporte que ha sido recientemente aprobada, suponían del entorno de 50.000 millones de inversión en el país. Y les hemos dicho que no. ¿Qué te dice la fábrica que le dices que no? Las fábricas no paran. ¿Me lo puedes dar en Francia? ¿Me lo puedes dar en Portugal? Busco una segunda fábrica donde poder hacer el proyecto. Y lo tercero es la tasa la tasa de retorno de las redes, que yo creo que es importante. El otro día hubo una ligera filtración de que hoy en día tenemos una tasa en España del 5,58. En Italia está en el 9. En el Reino Unido, que estamos nosotros con la distribución de toda Escocia, está en el 7,5. En Estados Unidos, que tenemos la distribución de todo el norte, no sé si todo el estado de Nueva York es de Iberdrola, por ejemplo, lo suministra Iberdrola en redes, está en el 8,5. Yo creo que no hace falta ser los más listos. Igual que el derecho comparado, la inteligencia de mercado es importante. Ver qué están haciendo los demás y con eso pensar si voy por el camino acertado. Gracias. Debo decir, y bueno, os voy a dar la oportunidad a todos para luego comentar sobre lo que cada uno de vosotros habéis dicho, ¿no? Pero también es cierto, nosotros trabajamos mucho en muchos proyectos en el ámbito de la energía en otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Es verdad que, claro, también es un marco regulatorio completamente distinto. Ahí no hay un control de ayudas de Estado. Ahí no hay digamos que no voy a decir que sean más light en términos de aplicación de derecho a la competencia, pero es un sistema distinto. Entonces, donde si se quiere, hay otro control a través de un poco litigios y demás. Pero en ayudas de Estado es una diferencia brutal y eso permite que efectivamente pues haya unas inversiones mucho mayores, sea todo mucho más ágil, ¿no?, en ese ámbito. Pero bueno, no estaba hablando de ayudas de Estado. No, hablando de inversiones. La distribución de redes no es ayudas de Estado. No, pero hablando de inversiones, hablando de eso, del volumen de inversiones, ¿no? Porque, bueno, nadie lo menciona, pero sí reciben muchas ayudas, muchas empresas. Y luego, evidentemente, la facilidad para hacer negocios, ¿no? O sea, todo va mucho más rápido, es un poco más fácil.
Pero bueno, luego pasamos a ello. Irache, ¿cómo ves tú el informe Draghi? Sí. Las referencias a la innovación y más de que Sí. eso os impacta evidentemente a Bueno, vosotros. suscribiendo todo lo que dicen mis compañeros, al final nosotros redunda para nosotros leer que efectivamente el sector energético va a ser prioritario para la Sí. Comisión Europea, para la Unión Europea, es algo muy relevante, es importante. Nosotros, y ese plan conjunto, ¿no?, de competitividad y descarbonización, que vayamos de la mano, que aboguemos por la tecnología, por la innovación, por las inversiones, que aboguemos por trabajar en las energías limpias, porque para nosotros es nuestro ADN, es lo que estamos, ¿no? Y casi uno, en lo que decía en un momento Patxi, decía, y tenemos almacenamos. Nosotros, nuestro ADN es la electrificación. Decía que para electrificar necesitamos tener un almacenamiento suficiente y eficiente, y ahí yo sí que haría una reflexión, siendo el sector energético en Euskadi, sin ninguna duda, y el sector energético estatal referente, una reflexión de cómo estamos en cuanto a almacenamiento, si realmente cómo tenemos todas las trabas burocráticas a las que nos enfrentamos y muchos proyectos que están a punto de arrancar y que no arrancan, ¿no? No así en otros países, incluso de Europa, como puede ser Italia, o en países en otros sitios en el mundo, por ejemplo. Nosotros estamos suministrando ahora equipamiento de electrónica de control y electrónica de potencia para el que será, una vez que se ponga en marcha, el sistema de almacenamiento más grande del mundo en Chile, para el desierto de Atacama, con 4,1 gigavatios hora que viene de fotovoltaica. Eso a día de hoy aquí pues es un poco impensable, porque tenemos ciertas trabas burocráticas que no salimos, los proyectos no acaban de salir. O cuando hablamos de almacenamiento tenemos que pensar, tradicionalmente no hemos ido acompañando mucho a nuestros clientes en almacenamiento basado en baterías de litio, pero tenemos que pensar también en los bombeos reversibles y ese almacenamiento de energía, del agua que tenemos en energía potencial gravitatoria en los embalses. Y eso, en España, si Google no me ha dicho algo que no es cierto, de los 1.300, 400 centrales hidroeléctricas que tenemos, solo el 13-14% tienen bombeo reversible. Mientras que en Japón, por ejemplo, tienen un 50% de centrales hidroeléctricas con bombeo reversible. Entonces, eso es algo que nosotros ganaríamos mucho en capacidad de almacenamiento y ganaríamos mucho en realmente asegurar que luego la electricidad que estamos usando viene de renovables, porque es donde vamos a almacenar el excedente de renovables. Por ejemplo, si la cabeza tractera de Talgo, que se alimenta de catenaria de una electricidad, si esa electricidad pues no viene de una renovable, pues era un poquito menos sostenible. O cuando un barco entra en puerto y se conecta directamente a la red del puerto, si esa red que llega al puerto no viene de una energía renovable, pues realmente estaremos construyendo un sistema un poquito menos sostenible. Entonces sí que hay una reflexión que tenemos que hacer para que los proyectos acaben de arrancar y estemos en situaciones pues, como en otros países. También estamos suministrando ahora en las Snowy Mountains en Australia nuestro sistema, siempre, como yo decía, lo nuestro siempre electrónica de potencia, electrónica de control y máquina rotativa, para que será el embalse hidroeléctrico con bombeo reversible más grande del mundo. También, bueno, tenemos que facilitar esos sistemas de almacenamiento. Sí, muchas gracias. Y bueno, y además el almacenamiento es clave, ¿no? Precisamente para lo que es renovables. Si no hay almacenamiento va a ser un poco difícil. Y en este ímpetu, en este objetivo de tener unas energías más limpias va a ser fundamental, ¿no? Me gustaría dar un poco ahora la oportunidad a cada uno de vosotros para comentar un poco los comentarios de los anteriores, que creo que ha sido muy interesante, empezando contigo, José Ignacio. Yo coincido con Patxi en el tema de las infraestructuras. Yo creo que es un tema clave, ¿no? Al final no se está dando respuesta en términos de infraestructura. Hablamos de descarbonizar con electricidad, cosa con la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, de que aquello que se puede descarbonizar con electricidad hay que descarbonizarlo. Nosotros no estamos descarbonizando con electricidad y los problemas son importantes hoy en día. Nosotros vamos salvando, pero algunos de los proyectos muy justitos, salvando muy justito, y hay empresas que tienen problemas. El otro día estaba yo en Vitoria en una charla de estas también y, por ejemplo, Michelin
pues claramente comentaba que no había tenido la posibilidad de tal y que algunos proyectos pues podían estar en riesgo, ¿no? Con lo cual yo creo que es un tema a mirar. No solo infraestructura eléctrica, por ejemplo, si realmente queremos llegar a los objetivos que nos hemos fijado en el PNIEC para el tema del hidrógeno renovable, pues tendremos que tener también alguna infraestructura, aunque sea todavía pequeña. No digo yo el Barmar y todo esto, que irá poco a poco, pero vamos, si yo tengo al lado una serie de consumidores importantes, como es el caso, que se pueden descarbonizar y se deben descarbonizar con hidrógeno renovable en este momento, porque son empresas que no pueden hacerlo con electricidad, como siderurgia, y tenemos unas cuantas en el País Vasco ya. Por ejemplo, alrededor de Petronor, en pocos kilómetros, tenemos el 60% de las emisiones industriales del País Vasco y se podrían conectar, se podría hacer un trazado y tendría mucho sentido, pero convocatoria tras convocatoria, en todos los apoyos, hablamos del PERTE de valles de hidrógeno y resulta que no apoyamos la infraestructura. Entonces, ¿cómo vamos a tener un valle, que por definición es un ecosistema que conecta producción y consumo, si no tenemos infraestructura, ¿no? Entonces, sí en la eléctrica, por supuesto, que yo creo que empieza a ser un gran problema y lo va a ser, y no solo no se va a descarbonizar la industria existente, sino que vamos a perder grandes oportunidades de inversión, comparto totalmente. Y también en algunos otros vectores energéticos, como el hidrógeno renovable, realmente algunos trozos, no digo yo todo el trazado cuando no tienes todavía consumo, pero aquellos trozos en los cuales realmente podrías tener un consumo intensivo con un trazado no demasiado grande, sería otro de los elementos a potenciar, ¿no? También coincido con el tema de los impuestos. Bueno, yo creo que lo del gravamen temporal de los beneficios extraordinarios a la banca y tal, hombre, pues es muy cómodo de poner, porque, hombre, al final somos los malos de la película, pues está, ¿no? Pero al final es poco realista, y Draghi lo dice muy bien, ¿no? Al final dice, bueno, ¿con eso qué haces? Primero, hombre, pues si al final te llevas los beneficios, pues no vamos a poder abordar las inversiones. Resulta que empresas como la nuestra, que hemos contado, para pasar de la refinería convencional a la refinería del futuro, hay muchos miles de millones de inversión. Solo van a ser posibles si tenemos beneficios. Si los beneficios que tenemos, después de pagar los impuestos, nos vuelven a poner otro impuesto para detraernos esos beneficios, no se van a poder pagar no se van a poder pagar las inversiones. Eso va a hacer además que se encarezca el precio de la energía, ¿no? Si el precio de la energía ya es caro, decimos que somos poco competitivos porque tenemos un precio más caro, y cuanto más impuestos vayamos colocando, algunos claramente se van a repercutir, otros no se podrán, pero algunos claramente se van a repercutir y desde luego va a hacer todavía más grave el problema, ¿no? Bueno, pues yo creo que este sí que es un tema también que habrá que darle más vueltas, porque lo que va a hacer también es que muchas inversiones pues acaban haciéndose en otra parte, ¿no? Al final el mundo es muy grande, las compañías tienen muchas oportunidades, y si no generamos realmente un contexto en el cual sea razonable invertir aquí, pues va a ser muy, muy complicado, ¿no? Y desde luego la descarbonización sin inversión no existe. O sea, la descarbonización primero tiene un coste, que a veces también hemos intentado decir que esto no costaba, que era gratis. Tiene un coste, y tiene un coste importante. No es lo mismo hacerlo de una manera que hacerlo de otra. Tiene un coste en cualquier caso. Y si todavía lo encarecemos más, pues no vamos a llegar. El problema es que no vamos a llegar. Tendremos los objetivos, pero si no ponemos los medios para que se cumplan los objetivos, pues quedarán muy lejos, ¿no? Y otro tema que igual no ha salido, que en nuestro sector, por ejemplo, sí nos preocupa, hombre, que cuando generas muchas diferencias entre tu regulación y la regulación de terceros países que te pueden poner en tu mercado sus productos porque tu producto viaja bien, como por ejemplo los combustibles fósiles viajan muy bien, con lo cual podría haber una refinería aquí, o la refinería podría estar perfectamente en China o en otro país, o en India. Claro, esa refinería, aparte de contaminar mucho más, de hacer muchas más emisiones que la nuestra, porque la nuestra está en normativa europea y la suya en normativa de otro ámbito, claro, al final llegan aquí y compiten con nosotros. Yo pago derechos de emisión, pago tal, ellos no pagan nada de eso, emiten igual, y al final competimos de igual a igual, ¿no? Entonces, si realmente no somos capaces de poner algún mecanismo en frontera, pues va a haber una serie de sectores que simplemente se van a ir, van a producir en otro sitio, porque va a ser imposible competir con un producto que viene a un precio totalmente diferente porque no tiene ninguno de esos requerimientos regulatorios, ¿no? Entonces,
y, por ejemplo, los derechos de emisión cuando él está emitiendo exactamente lo mismo y para el cambio climático es exactamente lo mismo emitirlo aquí que en China, pero resulta que si lo emites aquí pagas y si lo emites aquí en China no, y luego compras al chino lo que ha producido, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Te lleva un poco al absurdo, pero en realidad eso hace que haya algunos sectores que no vaya a ser posible aquí, ¿no? Que se vayan cerrando, por ejemplo, en nuestro caso, las refinerías europeas y nos vayamos convirtiendo en terminales de importación de tal, ¿no? Que, bueno, pues al final en margen los accionistas hasta igual tienen un buen negocio, pero vamos a perder los empleos, vamos a perder la riqueza que genera una planta como Petronor. Entonces, yo creo que eso hay que darle una vuelta y tenemos que ser capaces de una vez de ya poner mecanismos en fronteras si realmente queremos preservar algunos sectores y no preservarlos porque les ponemos ventajas, simplemente porque intentamos pues bueno, compensar esas desventajas que se le generan porque otros países tienen regulación diferente, ¿no? No cambiar nuestra regulación, sino bueno, equilibrar el campo de juego, que el campo de juego no esté torcido, ¿no? Pues es difícil meter goles si tú estás en un lado y los otros en otro, ¿no? Vamos a ver si el campo de fútbol lo ponemos un poco plano. De todas formas, sí que veo a China preocupado por el medio ambiente. Es decir, yo veo que los chinos, y nosotros lo estamos viviendo como empresa también, nosotros trabajamos mucho durante bastantes años y con gran éxito en una tecnología que era la termosolar, que almacenaba y tenía esa capacidad, porque lo que almacenaba era calor en unas sales fundidas. Esa tecnología pues, no tuvo el impulso suficiente para romper la barrera de los costes y poder competir, y tampoco había una necesidad o un pago de almacenamiento en España, y se dejó de hacer, además de algunos problemas tecnológicos. Pero, sin embargo, por ejemplo, en China, ellos han decidido, están haciendo muchísimas plantas fotovoltaicas, por supuesto, muchísimas plantas eólicas, y han decidido que si tú pones una planta fotovoltaica, el 10% lo tienes que poner también de termosolar. Entonces, están desarrollando esa tecnología y están poniendo gigavatios. Claro, están acudiendo a nosotros para que les ayudemos con los problemas de operación de mantenimiento, algunas cosas de tecnología y tal, y están bajando los costes de una manera increíble y están solucionando sus problemas de almacenamiento. Es decir, China está ejecutando mucho también en renovables, ¿no? Y bueno, y luego, por supuesto, están haciendo un esfuerzo impresionante, se ha visto ahora en Hamburgo, con todos los OMS en el mundo eólico, la capacidad que tienen y el esfuerzo que están haciendo por entrar en Europa. A mí me parece, quizá por dar otra visión, ¿no?, que cuidado también con los excesivos bloques en el mundo. La Unión Europea debemos hacer ese mercado único, pero hay que estar siempre negociando. Y no es que ahí esté el mal y ahí está el bien. O sea, China, porque son personas, están preocupados por el medio ambiente. Lo están haciendo de una manera distinta, a otro ritmo, y a todos les preocupa. Y están creciendo y están preocupados por la tecnología. Y Draghi quizá hace una cosa que, bueno, nos compara con China en algunas cosillas, pero no siempre, ¿no? Porque puede dar un poquitín de miedo a veces compararse, ¿no? Hay que aprender también de lo que hacen otros, no de cómo lo hacen y las formas que utilizan, y lógicamente hay que preservar todos los valores de Europa, que son los por los que estamos aquí, pero hay que tener en cuenta un poco todo lo que está, también hay que escuchar y hay que ver lo que está pasando por ahí, ¿no? Sí. Coincido. O sea, yo no he dicho que China no estuviese preocupado por el medio ambiente. Yo lo que he dicho que su primera preocupación era la competitividad. Nosotros, como no crecíamos en demanda, sustituíamos centrales sucias por centrales limpias, y ellos, como crecía muchísimo la demanda, iban metiendo muchas renovables, pero también tenían que acompañar con centrales de carbón. Es decir, es una cuestión de lo que la sociedad te pide. Si no demandas más, sustituyes. Si además creces, pues vas sustituyendo a menor ritmo. No quería decir que no haya preocupación. Pero yo sí creo que, a mí creo que este tema de la infraestructura que comentabais ahora, o sea, nosotros hemos dicho que no, ¿vale? Conforme a la normativa. Ten en cuenta que el distribuidor no elige a quién le dice que sí y a quién le dice que no. Pues yo sí creo que debe llevar a una reflexión. Hay una industria vasca importante, relevante, que decide transformarse porque una batería había pedido en ese mismo lugar el acceso antes
y por lo tanto lo había ocupado. Una batería que lo que está esperando es saber si el gobierno lanza subvenciones para su desarrollo. Entonces, yo no tengo nada en contra de la batería, pero la industria existente, la transformación de la industria que está, yo creo que hay que priorizarla de alguna forma. Un elemento eléctrico nunca puede tener la misma relevancia que una industria, porque el elemento eléctrico podrás hacerlo ahí, podrás hacerlo 100 metros atrás, podrás hacerlo 3 kilómetros en otro sitio, mientras que esa industria lleva ahí 60 años o lleva ahí 50 años. ¿Dónde va a hacer la transformación una industria que está situada en un sitio? Coño, pues donde está. Lo que no le vas a decir es que se vaya a ningún otro sitio. Nosotros en la Ley de Industria propusimos una especie de comisión con industria, con el Gobierno, con el Ministerio de Industria, Ministerio de Energía, con el transportista, con los distribuidores, con los afectados, para hacer una planificación. O sea, no podemos ser un país que dice que no a la industria. Absolutamente. Y no necesitamos dinero. El sector eléctrico es una cosa importante. Mira, el otro día hablando con uno del automóvil, que hoy sale un artículo bastante importante, yo creo que ya, no sé si visteis lo del presidente de Ford, cuando vino de China, dijo, van a tener en 4 años coches de 1000 kilómetros más baratos que nuestros diésel. Es que tenemos un problema de la leche. Entonces, hemos hecho un PERTE de 4.000 millones para la industria del automóvil y creemos que hemos transformado una industria. Oye, a las renovables, que se comentaba antes también, para su reducción de precios, se le han dado unas ayudas durante 15 años o durante 20 años de 4.000 millones al año. Es decir, se le ha dado 80.000 millones. Entonces, yo creo que hay que reenfocar los fondos europeos transformacionales a la industria, fundamentalmente porque el sector eléctrico puede, y a industria y a tecnologías por desarrollar, por supuesto que al hidrógeno tenemos que darle. Pero yo creo que eso es importante. Y otra cosa que está pasando, que yo creo que desde el punto de vista de competencia es importante. Y termino, Salomé, que sé que me estás mirando. ¿Puedes tener lógica que el acceso a la red cueste más que la inversión en la fábrica? Es decir, nos están pasando casos donde a una industria le cuesta X hacer su transformación y tal y como tenemos la metodología, él tiene que pagar su acceso a red y el refuerzo necesario. Entonces, ante una inversión, y esto es un caso de 2 millones, o de 1 millón, o de 4 millones, me da igual, tener hasta veces 2 veces más de inversión en la red que en su propia industria, y eso mata el proyecto. Por eso decía que estamos electrificando. Esto es como si en su día yo al pueblo que le llevaba la luz, que permitió su desarrollo, le hubiese cobrado la red o la carretera para conectar su pueblo con el resto del país. Es que no tiene sentido. No se trata de socializar, pero tenemos que pensar qué es infraestructura general de país que acompaña el desarrollo y qué es infraestructura particular del señor que se quiere conectar. Y yo creo que esa es otra reflexión, bastante importante, porque estamos perdiendo, a mí me suena esto un poco a lo de los hospitales del triaje. O sea, para una empresa de servicios que lo que necesita es atender el desarrollo de los demás, eso es todo lo que hacemos, atender el desarrollo de los demás, decir que no es durísimo y sale poco. ¿Por qué sale poco? Porque nadie quiere salir en la prensa diciendo iba a hacer una inversión de transformación en mi industria y ya no la puedo hacer, porque a la gente le gusta dar buenas noticias, no malas. Eso perjudicaría su imagen, su estrategia, su visión, su modernidad, incluso su competitividad futuro, porque no sabes cuántos años va a tardar en transformarse y puede seguir siendo dependiente de algo y su competencia, que en cambio que está en otro sitio, puede hacer su producto más barato y por lo tanto perder competitividad. Yo creo que esto es un tema nacional y estratégico, y lo estamos viendo con lo que está haciendo Alemania y Francia, que antes lo he comentado. Alemania y Francia están diciendo, tú tendrás la electricidad aquí más cara, pero la vas a tener porque yo te voy a hacer las redes. ¿De qué nos sirve tenerla barata si no se puede acceder a ella? Sí. Y totalmente de acuerdo con lo que has dicho de almacenamiento. Vale, bien. Totalmente. Yo también de acuerdo con lo que dices de no podemos decir que no a la industria, y también añado, y no podemos decir que no, o reformulo en positivo, y tenemos que decir sí a la tecnología que va a esa industria, que sea también de aquí, local. Claro. Allá donde podamos poner tecnología local, tecnología de Euskadi, de España, europea, sea de aquí. Decías en la Feria de Hamburgo, la Feria de Hamburgo está llena de tecnología china. En la Feria Intersolar de Múnich era terrible, un pabellón entero lleno de Huawei y todos su red de proveedores alrededor. Entonces, allá donde podamos poner tecnología con las inversiones que hacemos de aquí, pongámosla. Para eso tenemos tecnólogos en la zona. Y quería también echar una lanza a favor
de esos consorcios de I+D, ¿no? Sí. Hablábamos, y me ruborizo, no voy a hablar yo de nada legal, aquí con tanto jurista seguramente, pero la exención al artículo 101, en Ara tú me corregirás, y Salomé, si lo digo bien o mal, que permite que las empresas competidoras nos podamos asociar en consorcios en formato de I+D, siempre que aquello redunde, ¿no?, a beneficiar el Pacto Verde y la transición energética. Y eso es fundamental. Nosotros desde INGTEAM estamos en un montón de proyectos de estas características, con ayudas autonómicas, con ayudas españolas y con ayudas europeas también. Además, en muchas de ellas participando con vosotros, sí, con las empresas colaboradoras, ¿no? Se me ocurre, y con competidores nuestros, se me ocurre el Power Ice D, que es un proyecto europeo en el que estamos 63 entre empresas, grandes empresas, empresas pequeñas, centros de investigación. Competimos directamente con ABB y Alstom, que son competencia nuestra, pero estamos en el mismo pack de Working Package, trabajando, impulsando en tecnologías de electrónica de potencia que sean más eficientes, etcétera. O, por ejemplo, en el proyecto Impulso con H y con griega, que es liderada por Talgo, estamos junto con SENER y Repsol también, ¿no?, buscando esa propulsión, sistema de propulsión para una cabeza tractora que sea a través de la pila de hidrógeno verde. Entonces, pues, y con Iberdrola, bueno, tenemos un montón de proyectos. Uno de nuestros grandes clientes y colaboradores, el SEC2 Grid, por ejemplo, que es autonómico. Ahí estamos buscando, ¿no?, está liderado. Ese en concreto yo creo que está liderado por INGTEAM, pero trabajamos conjuntamente y buscando aquellos, detectando y resolviendo los potenciales problemas de ciberseguridad que podamos tener en componentes que se despliegan en la red antes de que estas redes empiecen a funcionar, ¿no? Entonces, esos proyectos tenemos que seguir de la mano, sí. Es I+D colaborativo, en la que vamos a redundar lo que consigamos para el beneficio de todos y de esta transición energética y de este Pacto Verde que todos queremos impulsar con fuerza. Sí, muchas gracias. No, y efectivamente es un tema que quería abordar como ronda de preguntas, en el sentido de que sé que muchos de vosotros colaboráis ya en concreto en proyectos concretos, ¿no? Habla, por ejemplo, en el tema de hidrógeno, sí, y que son proyectos que han sido aprobados, bueno, a través de la Comisión Europea, de proyectos de interés común europeo, ¿no?, que son muy importantes, muy interesantes y fundamentales. Y, de hecho, Draghi también toca un poco ese tema, y uno de los puntos que me parece muy acertado es que dice, bueno, efectivamente, lo estamos diciendo todos, innovación es fundamental, I+D, inversiones, todo esto, pero necesitamos un nuevo marco, un nuevo programa marco de I+D simplificado y específico, porque la verdad es que son programas, y lo hemos hablado también en discusiones individuales, que bueno, requieren muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, y luego hay una cuestión de tiempos, ¿no?, que para cuando recibimos la idea ya estamos en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, fundamental que haya un programa marco de I+D simplificado y que permita acceder a las empresas un poco más rápidamente a ciertos niveles de ayuda y permitir inversiones también, ¿no?, que muchas veces no es solo ya el recibir ayuda específicamente, ¿no?, pero agilizar un poco los procesos, permitir más investigación, más innovación en tecnología y un mayor gasto en I+D, fundamental. Y esto lo dice también Draghi y esperamos que se cumpla. Y otro de los puntos que también me parece muy importante es que habla del ecosistema regulatorio, que no se trata, o sea, no hablamos también de medidas puntuales, sino de un sistema, de un ecosistema para el sector energético que facilite todo esto, ¿no?, que permita unas inversiones mayores, más ágiles, más rápidas y una mayor inversión a todos los niveles, ¿no?, en todos los puntos de la cadena. Pero retomando un poco el tema de los consorcios, o sea, de los proyectos de colaboración entre competidores directos e indirectos, que son muy interesantes y muy importantes en esta industria. Igual podéis hablar, no tenemos todavía 20 minutos, que igual podéis hablar un poco sobre estos proyectos. A mí me interesa en particular el proyecto de hidrógeno, porque es un tema también que a nivel global se está desarrollando muchísimo. Entonces, ¿hasta qué punto, dónde estamos en Europa con respecto a Estados Unidos, con respecto a China? En Estados Unidos, desde luego, hay muchísimos proyectos, también en Oriente Medio. Debo decir que también
En Arabia Saudita hay un montón de proyectos y esto se está moviendo mucho, ¿no? Entonces, igual una ronda sobre estos proyectos en particular. Muy bien. Nosotros, al final, un poco en ese esquema que hemos dicho, una de las palancas claras para tener una refinería descarbonizada en 2050, el hidrógeno juega un papel relevante. Juega un papel relevante tanto como energía para alimentar la propia planta y sustituir el gas natural, como producto y como producto para elaborar los combustibles sintéticos, que es otro producto, ¿no? Cuando nosotros tuvimos eso claro, tuvimos también otra cosa clara, ¿no? Que era importante un ecosistema alrededor que acompañase esta evolución, que para nosotros, bueno, era una cuestión de supervivencia, era una oportunidad, pero también una cuestión de supervivencia, pero que podía serlo, igual entendíamos que igual podía serlo para otras empresas de nuestro entorno, ¿no? Y que hacerlo juntos nos iba a dar la capacidad de ir más lejos, ¿no? Y de alguna forma promovimos un poco esto del corredor vasco del hidrógeno, que se trataba un poco de eso, ¿no? Preguntar a las empresas si realmente estarían interesadas en crear un ecosistema alrededor del hidrógeno, cada uno jugando un rol diferente, ¿no? Unos jugando el rol de productores, otros jugando el rol de consumidores, muchas empresas jugando el rol de proveedores de equipos para ese desarrollo, de manera que tuviésemos todo. La visión era una visión de, vale, vamos a hacer un ecosistema colaborando, además también con las propias administraciones, porque esto necesita también su impulso, o sea, un ecosistema creado desde la colaboración público-privada, que ha sido una de las señas de identidad aquí en el País Vasco, para descarbonizar, pero también como oportunidad para el desarrollo tecnológico industrial, ¿no? Nosotros uno de los objetivos que nos poníamos tenían que ver objetivos con la reducción de emisiones de CO2, pero también con el mantenimiento o incluso incremento, si se puede, del peso de la industria en el PIB, ¿no? Estamos hoy recalcando la importancia de la industria, pues esto también iba por ahí. El hidrógeno y la transición energética en general tiene que ser una buena oportunidad para hacer desarrollo tecnológico y desarrollo industrial. Ese era un poco el concepto y, bueno, pues al final 56 empresas y luego administraciones, universidades y centros tecnológicos entendieron que, bueno, realmente era un proyecto que podía suponer una buena oportunidad para ellos y nos asociamos un poco en torno a esta idea del corredor vasco del hidrógeno, que tenemos una asociación montada, y generamos 50 proyectos, porque un poco la filosofía del proyecto era, hombre, si tú quieres estar en el corredor vasco del hidrógeno, no se trata de que el hidrógeno te parezca bien, te guste, no, que tengas un proyecto de hidrógeno. Para ingresar en esta asociación tienes que tener un proyecto del hidrógeno, estar en uno de los proyectos del hidrógeno o aportar un nuevo proyecto de hidrógeno, ¿no? Tenemos como 50 proyectos, tenemos proyectos en toda la cadena de valor, tenemos proyectos de producción, de transporte y almacenamiento, de uso industrial, de uso en movilidad y luego algunos proyectos transversales que tratan de cubrir los elementos básicos que necesita un ecosistema, ¿no? Que es, por ejemplo, la formación de las personas. Nosotros tenemos un máster del hidrógeno que se imparte en 5 universidades en España. Tenemos toda una hoja de ruta en formación profesional, en colaboración con el Gobierno vasco, para meter en los currículums de las distintas profesiones aquellas píldoras en relación con el hidrógeno que hace falta para que esas profesiones estén capacitadas para trabajar en el mundo del hidrógeno. Se ha desarrollado un poquito el conjunto del ecosistema, ¿no? Y aquí tenemos la ventaja, porque ahora esto dices, bueno, esto se puede hacer en unos cuantos sitios en Europa, no en muchos sitios en Europa, porque necesitas productores de hidrógeno, que en general son compañías energéticas importantes. Si ya están produciendo hidrógeno, como era nuestro caso, que somos pues de los mayores productores y consumidores de hidrógeno en España, era hidrógeno no renovable, ahora cambiamos a renovable, pero ya tenemos experiencia, llevamos muchos años trabajando con el hidrógeno. El hidrógeno para nosotros no es algo nuevo, lo nuevo es el hidrógeno renovable, ¿no? Necesitas tener eso, que además te viene muy bien porque entonces ya tienes un buffer para empezar de alguien que va a consumir y que va a producir para alimentar ese sistema. Necesitas consumidores y los primeros consumidores van a ser consumidores industriales que tienen que consumir hidrógeno porque es su única forma de descarbonizarse. Las grandes industrias siderúrgicas y demás que tienen procesos de muy alta temperatura y tienen que ir sustituyendo el gas natural por el hidrógeno. Y lo van a hacer a medida que el mercado se lo vaya pidiendo, y a la siderurgia, por ejemplo, ya empieza a pedirle acero verde, con lo cual, si en un tiempo no tienes acero verde, los alemanes están muy centrados en el tema, ellos sí lo van a tener, vas a tener un problema de mercado, y probablemente cuando ellos lo tengan vas a tener un problema regulatorio, porque estos gestionan también la regulación, con lo cual tendrás un problema regulatorio. Con lo cual, los consumidores industriales están ahí, están con ganas de
de hacerlo. Muchas industrias aquí, pues se citaba pues, Talgo, CAF, que están desarrollando ya todo el equipamiento o de movilidad, o otros están desarrollando hornos para siderurgia, o sea, un montón de empresas que están desarrollando ya producto para el mundo del hidrógeno. Es un poco lo que configura, ¿no? Y ahora un poco lo que nos faltaba era el tema de la infraestructura, ¿no? Que es lo que estamos intentando ahora desarrollar. Una infraestructura que conecte los productores con los consumidores industriales, ¿no? Y al final nosotros estamos pensando en una infraestructura de 4 tubos que ya está diseñada y vamos a intentar apoyarla. Un tubo de hidrógeno, un tubo de oxígeno, porque muchos de los industriales necesitan el oxígeno para procesos de su combustión. Tendríamos un tubo de CO2, porque hay sectores como los cementeros que no se pueden descarbonizar porque su problema no es del combustible, sino es del proceso, y la única forma de descarbonizarse es capturando el CO2. Entonces, bueno, nosotros como lo vamos a usar, pues va a haber un tubo para transportar el CO2 también, y va a haber un tubo que es curioso, pero que le da al proyecto también de agua reciclada. Vamos a intentar que todo esto lo podamos hacer con la colaboración del consorcio de aguas, con agua reciclada, ¿no? Con esa agua que ahora al final se vierte al mar, ¿no? Por lo menos todo lo que tiene que ver con torres de refrigeración y demás, poderlo hacer con agua reciclada, ¿no? Nosotros, y que ese agua también pueda llegar al resto de industriales para que puedan incorporarlo en alguna parte de los procesos en los cuales puedan utilizar agua reciclada, ¿no? Con lo cual, esa es un poco la idea de Corredor y es un poquito lo que está avanzando. Un ecosistema Fantástico. que ayuda mucho a todos, nos ayuda mucho a todos, ¿no? El avanzar juntos. Y tiene muchísimo sentido, absolutamente. Miguel. Bueno, nosotros estamos en el Corredor, estamos ahí en la Junta impulsando, y además tenemos un proyecto, además de interés europeo, precisamente para desarrollo de tecnología, porque lo que hemos visto es cuando hemos empezado con los primeros proyectos de hidrógeno, como siempre, la tecnología más desarrollada estaba en China y hay mucho, también hay mucho aquí, por supuesto, pero hay mucho recorrido en reducción de costes y también en integración de esa tecnología y en buscar un poco cómo es toda una planta de hidrógeno, las interacciones entre los distintos equipos, la parte electrónica de potencia, la parte de los electrolizadores, la parte de renovable, y hacerlo óptimo, como ha pasado en cualquier gran planta industrial, ¿no? Entonces, ahí hemos invertido mucho dinero, amparados con este proyecto. Yo ahí diría, la experiencia es muy buena, pero sí es cierto, por comentar, que la visión la tienes en un momento, y eso pues me tocó a mí porque es empezar con una nueva pues área, ya hace años. La tienes que plasmar para pedir unas ayudas y con un business model, que está muy bien porque es la diferencia. Pero claro, las cosas cambian conforme vas descubriendo dónde estás de verdad. Y entonces, a la vez que cambia el proyecto, debe cambiar, debe haber un diálogo, que lo hay, pero debe mejorarse, un diálogo con las autoridades, con el IDAE, con quien va gestionando contigo esa ayuda, ¿no? Un diálogo que es de evolución de lo que vas haciendo para adaptarlo a que sea más eficaz, para que no tengas que estar con una mochila haciendo lo que te dicen, y después también para adaptarlo en tiempos, que no es retrasarlo, es muchas veces que tienes que adelantar algunas actividades que son más importantes porque pensabas que estaban más desarrolladas y están menos. Entonces, yo lo que diría en el mundo del hidrógeno, pero pasa en todos, porque también ha pasado en el espacial, es que estamos descubriéndolo y vamos a llegar, porque claramente vamos a llegar a todo lo que ha dicho José Ignacio y más. Estamos preparándonos bien, pero tenemos que ser flexibles. Tenemos que ser flexibles en el proceso. Tenemos que ser dinámicos, flexibles, y que el diálogo con los organismos pues sea, y también entre las empresas, ¿no? Porque muchas veces un paquete de trabajo que va a realizar una empresa pues está más capacitado en un momento determinado pues para que lo haga otro, ¿no? Y bueno, pues hay que ir evolucionando, ¿no? A mí me parece que eso en innovación es clave, ¿no? Claro, mantener la flexibilidad fundamental. Totalmente. Pachi. Bueno, vamos a ver, IPCIs. Yo creo que, comparando un poco Europa-Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Europa está muy preocupado del medio, del cómo, y Estados Unidos del qué.
Entonces, en los procesos, y ahora hablamos no solo IPCEI, luego hablaremos de la subvención, de las ayudas un poco de tamaño menor. Por ejemplo, los IPCEIs de hidrógeno que comentábamos antes. Se presentaron los papeles en Europa en el 2020. Se aprobaron los fondos en España en el 2024. 4 años, habiendo sido seleccionado el proyecto, habiendo sido asignado, y después, no sé por qué, tanto retraso en la asignación. Nosotros en hidrógeno tenemos ya operativo, hay dos grandes fábricas de hidrógeno verde en el mundo, una está en Canadá y la otra en Puerto Llano, la de Puerto Llano es nuestra, y fijaros que son 25 megavatios. Es una cosa, me parece que son 11.000 los objetivos del PNIEC en el 2030, que lógicamente, bueno, pues esto, como comentaba Miguel ahora, el hidrógeno verde todavía es I+D y tenemos que tratarlo como tal. Es decir, se va a mejorar, se va a aprender. Nosotros estamos aprendiendo ya con el desarrollo, pero bueno, yo creo que se han conseguido en general bastantes ayudas, tanto para proyectos tenemos otro de hidrógeno con BP, para la refinería de Castellón, bueno, tenemos ayudas para renovables, para recarga eléctrica, para almacenamiento, para baterías, yo creo que en general. Pero yo creo que un poco la reflexión es, por ejemplo, nosotros tenemos... Cuando tú tienes un proyecto de innovación, tienes que presentar el proyecto, mostrarlo, valorizarlo, y de repente está sujeto a unas ayudas que pueden ser el 40% del CAPEX. A nadie le preocupa el OPEX, que para el hidrógeno el OPEX es tan importante como el CAPEX. Entonces, ¿quién tiene que mirar eso? ¿Qué funcionarios analizan los proyectos, se los creen, tienen la capacidad tecnológica para apostar por esos desarrollos? Estados Unidos te dice, tráeme 1 kilo de hidrógeno verde y yo te doy 3 euros. Me da igual cómo lo hagas, con qué tecnología. Es tu problema. El desarrollo innovador y las distintas tecnologías son del desarrollador. Y así aprende Estados Unidos. Y yo te doy 3 euros. Entonces eso no necesitas. Y fijaros que eso nos pasa con todo. ¿Cómo son las ayudas a los coches? Tienes una ayuda que tienes que solicitar que tarda más de 2 años. Y luego descuentos en el IRPF que también son como 2 años. Eso genera un desánimo social importante porque llegan a dudar incluso si lo van a recibir. Las ayudas a la aerotermia, lo mismo. ¿Por qué tiene que haber una ayuda en función de la inversión? Un funcionario, el otro día comentaba el consejero de Madrid diciendo, tengo proyectos y es que además me tengo que mirar todos antes de decidir. Claro, llevan 2 años y todavía no han empezado a asignar las ayudas y deben tener solicitudes como 6 veces las que tienen que dar. Pues sería mucho más fácil, y esta es un poco la filosofía americana de, si tú me pones una aerotermia, yo te doy tantos euros por kilovatio de potencia de la aerotermia. Y me da igual, si sustituyes una de gas, pues tanto. O sea, los cálculos son más o menos parecidos. Ya se verá si el proyecto cuesta mucho o cuesta poco, si la aerotermia tiene que ser de 2 kilovatios o de 8. Ya lo estás haciendo proporcional. Y poner a las empresas por medio, que sean las empresas las que lo reciban. Y que el cliente tenga que hacer menos inversión, porque también estamos segmentando los clientes que acceden a las ayudas. Porque primero tienen que hacer el desembolso y 3 años más tarde reciben la ayuda. Por lo tanto, ya requieres un patrimonio, una capacidad económica X para poder acceder a la ayuda. Mientras que si fuese... ¿Cómo era el plan de antes de sustitución de coches de los concesionarios? Que te daban 1.000 euros si llevabas un coche de más de 10 años. Llevabas un coche de más de 10 años y te llevabas el coche con 1.000 euros menos. Ya el concesionario se encargaba de hablar con la administración para recibir esos 1.000 euros. Pues yo creo que hay que volver. Si cambias tanto ventana, tantos euros por metro cuadrado. Si pones una aerotermia, tantos euros por kilovatio. Si te compras un coche, pues lo que sea. Si te pones aislamiento, pues tantos euros por metro cuadrado, dependiendo del tipo de aislamiento. Entonces tienes una empresa que lo ejecuta, que la lleva a la administración y dice, mira, a esta vivienda le he puesto tanto aislamiento, tantas ventanas, tanta fotovoltaica, tanta aerotermia y me debes no sé cuánto. Y el cliente ya lo tiene hecho, financiado y sin ahorro. Yo creo que la paquetización, que le llamamos un poco así, que ese es el modelo un poco americano, que confía más en las empresas, luego esas empresas, por supuesto, tendrá la administración que fiscalizar, que ir a esas viviendas a muestra de ellas a ver si se han hecho esas inversiones y a quien le haya engañado 10 años sin poder ser un tramitador o los que sean, me lo estoy inventando. Pero, ¿qué capacidad tiene la administración de analizar papeles así para dar ayudas masivas con esos retrasos y tal? Nos está un poco parando. Y yo creo que es igual si el proyecto cuesta más o menos y además es más eficiente. Porque si la ayuda es única,
se hará en aquellos sitios donde sea más rentable hacerlo, es decir, donde más energía ahorre, donde mejor les hagan las cuentas a los clientes, y ya irás modulando la ayuda en función de si va teniendo éxito o no. Yo creo que Europa es el país del papel, y eso requiere muchísimas personas en la administración, muchísima lentitud en la tramitación. Es solamente un punto ahí, es otro sistema, ¿no? Comparando de nuevo Estados Unidos, en Estados Unidos son más proclives a dar la ayuda, y luego el control lo hará el mercado en sentido amplio, en el sentido de que, bueno, si tú estás afectado por la ayuda en términos de competidor o lo que sea, vas a los tribunales. Entonces empiezas ahí el proceso en los tribunales, ¿no? Entonces es un poco ex post. Sí, 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 está claro que son distintos modelos. Lo que yo creo que lo que tiene que hacer Europa y España, con la oportunidad económica que tiene, es decir, bueno, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuál es el coste-beneficio de cada modelo? Y ir probando. Es decir, que son distintos es así. Ahora, la diferencia de velocidad en la innovación que estamos consiguiendo con los distintos modelos, ¿es rentable respecto a esa diferencia de modelos o tenemos que cambiar algo? La inversión en I+D de Estados Unidos es 5 veces la nuestra. 5 veces. Iberdrola es la utility que más invierte en I+D del mundo, 350 millones al año. Porque, lógicamente, trabajamos todo con tecnologías de futuro al ser descarbonizado. La que más. Y va viendo cómo, o sea, sabemos cómo funcionan las distintas, pero es que no me tengo que ir a Europa. El Reino Unido ha cambiado radicalmente. También. Radicalmente cómo hacían las cosas antes y cómo las hace ahora. Porque le interesa es ejecución, y si tú siempre limitas ayudas y cantidades, el error es pequeño. Es lo mismo cuando dicen de las inversiones anticipadas de infraestructuras. Dice, hombre, es que igual hago algo que no se usa. Bueno, el daño para la sociedad de tener un 15% más de red que no se usa, comparado con el daño de no dar suministro a la industria que necesitas con su transformación, es incomparable, y en algún sitio lo tienes que valorar, cuantificar, hacer un análisis coste-beneficio y decidir. Sí. Irache. Bueno, yo como me he adelantado antes un poco a la pregunta, ¿no? He puesto ella. La verdad que es para la reflexión lo de las inversiones, la inversión en I+D, y cómo otros países como Estados Unidos efectivamente facilitan, hay más inversiones en I+D, y es mucho más fácil acceder a las subvenciones, muchísimo más fácil. Y ahí Europa yo creo que tenemos que tomar nota y ver qué podemos mejorar, ¿no? Porque si no, al final, pues nos vamos para allí, y está bien, pero aquí tenemos mucho que hacer también. Bueno, yo lo que he comentado antes, los proyectos de I+D, aún así, aún teniendo menos opción a los accesos de I+D, con lo que tenemos que seguir avanzando, y tenemos que trabajar en ello. De hidrógeno, el que comentaba, la planta que tenéis en Puerto Llano, precisamente uno de los proyectos que está liderado por vosotros, el Atmosphere, que es estatal, y estamos participando nosotros, donde se están desarrollando, investigando nuevas tecnologías para la producción, para el almacenamiento y para la seguridad de plantas de hidrógeno verde, y estamos conjuntamente con vosotros trabajando ahí. Ya he comentado antes el impulso, que creo que es importante conocer también cómo estamos colaborando en esos futuros desarrollos. Y luego, a nivel europeo, el PowerIce que comentábamos, donde estamos con ABB y Alstom, nosotros desde el punto de vista de Ingeteam estamos trabajando en buscar una electrónica de potencia que sea más eficiente. Luego, si es más eficiente, el consumo se va a reducir sustancialmente. Para nosotros, en toda nuestra tecnología, es importantísimo mejorar la densidad de potencia, es decir, que tengamos cada vez componentes más pequeños que permitan mayor intensidad y, por tanto, energía mayor. Y el sector tracción ferroviaria es uno de los sectores donde es muy demandada mejorar la densidad de potencia. Estamos trabajando en equipos tanto de tracción, convertidores de tracción, porque tenemos que saber que en Europa el 50% de las líneas ferroviarias no están electrificadas. Claro. Eso, por lo tanto, eso requiere que vayamos a trenes diésel, lo cual va en contra de lo que todos estamos buscando. Por lo tanto, necesitamos convertidores que permitan en un momento dado tirar de baterías, tirar de pila de combustibles para llegar a los motores y para traccionarlos. Estamos trabajando en este sentido, y que sea además eficiente y que reduzca las emisiones. Y yo creo que es que lo que tenemos, invertir, tecnología, innovación, y dar servicio
a toda esa infraestructura tan necesaria. En el mix energético, por supuesto, tenemos que trabajar en un mix energético. Nosotros abogamos por la electrificación, pero estoy 100% de acuerdo con José Ignacio. Hasta todo lo que se pueda electrificar, todo, vamos a electrificar. Y luego pues tenemos que pensar en otros vectores tecnológicos también. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de finalizar, me gustaría dar la opción al público para, si alguien tiene una pregunta. Hemos llegado ya a término, la verdad es que se me ha pasado el tiempo muy rápido. Yo creo, bueno, ha sido un placer, la verdad, escucharos a todos vosotros. He aprendido muchísimo y espero que todos vosotros también hayáis tenido la oportunidad de aprender, de escuchar los retos y también las oportunidades, ¿no?, que ofrece el ámbito de la energía en estos días. Yo creo que, desde luego, el informe Draghi, la nueva comisión, el nuevo marco mundial en el que estamos es clave. Vamos a tener unos cambios increíbles, va a ser muy interesante y espero que podamos coincidir en otras charlas y ver un poco cómo ha ido evolucionando todo. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias.